En nombre de Arenas Club os agradezco vuestra presencia. Como sabéis, este año 2019 nuestro club está de celebración. El 18 de mayo se cumplirán 100 años desde que nuestro equipo derrotó por 5-2 al Club de Fútbol Barcelona y consiguió la Copa del Rey. Con tal motivo, a lo largo de este año, tenemos previsto desarrollar una serie de actos, tanto de carácter deportivo como institucional y social, para conmemorar esta efeméride. Entre los actos que hemos organizado se encuentra una serie de coloquios que, con el fútbol como punto de unión, versen sobre diferentes cuestiones alrededor del mismo. Esta es la primera de las 3 charlas del ciclo del centenario de Copa, y las 2 siguientes, una dedicada al fútbol y el deporte en los tiempos en que se ganó la Copa, y la otra referida a la situación actual y al futuro del fútbol de bronce, que se celebrarán en los meses de septiembre y octubre, de lo que ya se informará oportunamente. Centrado en el acto de hoy, metodología del fútbol base, la idea desde el primer momento fue contar con 3 expertos punteros y referentes en metodología, y puedo asegurar que lo hemos conseguido. En este sentido, queremos agradecer a los 3 ponentes su desinteresada colaboración, al Athletic Club y al Deportivo Alavés, por prestarnos a los responsables de sus departamentos de metodología, y a Kinet Sport por compartir su experiencia. También queremos agradecer a Becho Quirola su permanente disposición para apoyar todas las iniciativas de los clubes de Becho. De hecho, este acto hemos querido que se realice en el mismo campo municipal. A la Escuela Vasca del Deporte su gentileza en la difusión del evento y en la grabación del mismo. Y a esta persona que tengo a mi lado, profesor de la IPV, amigo desde la infancia y exjugador como yo del Águilas de Santana y del Arenas, que sin él, sin su colaboración, esto no habría sido posible. Él va a ejercer de moderador y será quien presente a los ponentes. Sin más, le cedo la palabra a Iñaki Ortuzar. Buenas tardes. Muchas gracias, Frankie. Muchas gracias reiteradamente a Becho Quirola. Sin esta entidad esto no sería posible. Apoyan todas las iniciativas de los clubes de Becho. Gracias también a la Escuela Vasca del Deporte, como ha dicho Frankie. Es un orgullo contar con 3 antiguos alumnos. Superan ampliamente a todos sus maestros. También es un agradecimiento intenso por nuestra parte. Es una sola especie en vías de extinción, y que se colabore desinteresadamente en un evento de estas características, pues es efectivamente bastante raro. Ocupan 3 puestos que a mí, o creo que a nosotros nos gustaría ocupar o haber ocupado. Y por último, contaros que este evento va a constar de 3 ponencias, cada una de aproximadamente 20 minutos, y al finalizar, si queréis, pues podéis interpelarles con las preguntas que consideréis oportunas. Y sin más preámbulos, paso con nuestro primer invitado, Ivonne Echazarra. No voy a glosar sus méritos, que son bastantes más de los que ahí aparecen y que no voy a leer. Ivonne, te toca. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Yo creo que quizás se oiga mejor, ¿no? Que con el micrófono yo también estoy más cómodo y me encuentro más cómodo también de pie, así que si me lo permitís, adelante desde aquí. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a la Arenas, no simplemente por organizar un ciclo de conferencias, no sé cómo llamarlo exactamente, formaciones, sino por dirigirlo concretamente en el aspecto metodológico. Así ha hecho con la primera de ellas, y particularmente además, porque así lo especifica, ¿no?, en el propio título, referido al fútbol formativo. Es lo que yo he vivo y espero seguir viviendo, un vínculo muy especial por este contexto del fútbol formativo, y creo que es de agradecer, ¿no?, que en un ciclo de ponencias tenga su lugar.
Mi intención en estos 20 escasos minutos, voy a tratar de ajustarme al tiempo que se ha planteado, me parece que es un formato interesante, cada uno tenga su pequeño tiempo. Me tomo el reto de tratar de transmitir en pocas palabras, quizás a lo mejor con quizás demasiadas ideas, intentaré ser muy concreto, muy preciso, pero asumo que quizás haya demasiado batiburrillo de ideas, pero no he podido reducirlo más. Tratar de aportar, o sea, de identificar o de demostrar qué puede aportar la metodología al entrenamiento, concretamente al entrenamiento en el fútbol formativo. Es cierto que las propuestas que voy a compartir hoy con vosotros se centran en un club concreto, en un club determinado, en un club de orientación profesional que ha pasado por diferentes fases en los últimos años. No siempre el contexto ha sido el que a día de hoy tenemos. Por tanto, es muy posible que varios de vosotros podáis tomar como referencia prestadas o que puedan ser fuente de inspiración, ¿no? Porque creo que son aplicables a los diferentes contextos en los que podáis estar inmersos todos vosotros, porque entiendo que aquí hay muchos entrenadores, muchos técnicos. Bueno, pues con esa intención lo he planteado también. Supondría toda una ponencia hablar del sentido que tiene la figura de un responsable de metodología. Nosotros en el Deportivo Alavés, en el fútbol formativo, tenemos un responsable, llevamos teniendo un responsable durante al menos las últimas 6 temporadas. Y bueno, de las muchas cosas que podría compartir aquí con vosotros, creo que es fundamental la de convertirte en un técnico, no quizás un técnico más, pero sí en un técnico, es decir, ir con el chándal, aunque el lugar no sea en la misma medida que un entrenador el campo, pero todo lo que el responsable de metodología plantea tiene que ir, entiendo, dirigido al campo, y estando al servicio del entrenador, que es algo que, bueno, no siempre es fácil, ¿no? Buscar el equilibrio entre tratar de buscar una coordinación en el trabajo que plantea un grupo de cuerpos técnicos desde la convicción del entrenador, sin que lo entienda como un imponer cosas. Creo que esta es una de los primeros pasos a dar y especialmente determinante porque allana o no el camino que viene por delante. Por tanto, he hecho ese ejercicio ahora, ¿no? Suponiendo que ibais a estar un montón de entrenadores aquí. Y bueno, he tratado de explicitar ciertas ideas, ciertos típicos tópicos o ciertas etiquetas que los entrenadores, yo he sido también durante un montón de años entrenador, compartimos, ¿no? Hemos compartido. Planteo 3 con un sentido para mí positivo. Hablamos de que se compite como se entrena, de que la tarea que proponemos o el conjunto de tareas son determinantes, la tarea es el maestro. Hablamos también de que queremos formar jugadores inteligentes que interpreten el juego, etc. Entiendo que muchos de vosotros compartiréis, ¿no?, estas ideas. Comparto estas otras que se sitúan en un plano quizás más negativo. Los datos para los preparadores físicos, ahora cada vez más para los analistas. En el fútbol está todo inventado, o la tecnología choca contra la esencia del fútbol, va en contra, ¿no? Bueno, pues son las 6 ideas que voy a tratar de utilizar para articular mi exposición, ¿de acuerdo? Tratando de dar respuestas concretas con estrategias muy concretas que utilizamos nosotros en nuestro día a día. Me quedo con las positivas, inicio con ellas, ¿vale? Se compite como se entrena, la tarea es la que enseña y queremos formar jugadores listos, inteligentes, que sepan manejarse en el juego. Bien, y todo esto, tú, entrenador, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo concretas? Probablemente en este foro todos lo compartamos, ¿no? Y eso luego, ¿cómo se concreta en mi propuesta, en mi intervención? Junto al montón de otras cosas que tiene que asumir el entrenador, ¿no?, que se sitúan en otros planos, la gestión del grupo, etc. Bueno, pues el entrenador bebe de 3 fuentes, ¿no?, principalmente. Yo así lo entiendo. Por un lado está la experiencia. Generalmente acumulamos experiencia a base de años, especialmente si cambiamos cada año la manera de funcionar. Si no, probablemente acumularíamos años y no tanta experiencia, ¿no?
En segundo lugar, echamos muchas veces mano del sentido común. Hombre, pues lo lógico sería, ¿no? Es un poco la pista que nos lleva cuando la experiencia no nos responde, ¿no?, al montón de interrogantes que tenemos en el día a día. Y también hay otra tercera fuente, que es la del conocimiento, la de la evidencia, o del conocimiento soportado en evidencia, que yo entiendo que cada vez va ocupando algo más de sitio en el fútbol, pero que se aleja nuestro deporte del ejemplo de otros que sí que van más de la mano, ¿no?, de ese rigor que nos aporta la ciencia. La ciencia que cada vez se acumula más, ¿no?, también en nuestro ámbito, en el ámbito de la actividad física y del deporte en general y del fútbol en particular. Además, no se acaba de ver del todo bien, el entrenador se ve inmerso, para mí es lo más duro de ser entrenador, en la vorágine de ese día a día, de esa semana que le va comiendo, que come todos sus esfuerzos, que van dirigidos a sacar adelante la semana para competir en las mejores condiciones el sábado y, claro, a expensas siempre de lo que ocurre con el resultado, ¿no? Entonces, esa dinámica semanal, esa vorágine en la que se encuentra, le hace tener que, principalmente, aplicar cosas, y aplicar cosas que le den seguridad. Déjate de tener que analizar, de observar, de reflexionar, de crear. Lo que quiere es aplicar. Si comprende lo que aplica, mejor, pero su energía está puesta ahí, ¿no?, en ese día a día, en el entrenamiento, en el campo, y en aplicar generalmente, ¿qué? Pues lo que le ha funcionado, por un lado, o lo que ha visto que a otros les ha funcionado, o simplemente lo que ha mamado. Es decir, la fuerza de la costumbre, ¿no?, lo que hemos aprendido a partir de cómo hemos sido entrenados, cómo hemos sido enseñados. El problema aquí es que muchas veces la experiencia y esa tradición, ese funcionar porque siempre se ha hecho de una determinada manera, a veces choca con el sentido común. Y este es un problema. Y voy a tratar de reflejarlo con datos, ¿no?, muy concretos. El primer reto que os planteo es, vamos a identificar qué tareas son especialmente interesantes, especialmente pertinentes, que entrenan especialmente bien al futbolista. Esa sería una de las principales prioridades de un entrenador, ¿no? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Bueno, pues respondiendo a esta otra. ¿Cuál es el rasgo que más define el deporte que tenemos entre manos, el deporte que hemos elegido entrenar o enseñar, como prefiráis llamarlo? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Acudiendo al deporte, acudiendo al reglamento. ¿En qué consiste jugar al fútbol? Creo que hemos dejado ya de lado la idea de que jugar a fútbol supone todo esto, ¿no? Supone relacionarse con el balón especialmente bien, chutar, driblar, regatear, fintar, centrar, rematar, ¿es sinónimo de jugar a fútbol? Responderíamos seguramente que no, y con esa idea os planteo este breve vídeo, ¿no?, que nos muestra nuestro juego desde una perspectiva algo diferente. ¿Y qué vemos? Dos equipos enfrentados, eso es fútbol. Necesitamos dos equipos para que aparezca el juego. Dos equipos enfrentados y ordenados. ¿Y por qué están ordenados? Porque cada equipo tiene clarísimo qué polo ataca, qué polo defiende. Y eso hace que cada uno de los equipos, cuando dispone de balón, lo tenga que mantener para avanzar con el objetivo de crear ocasiones y meter gol. Y para ello los jugadores se relacionan con balón y se relacionan sin balón, siempre siendo el eje del juego el balón. De manera que ahí se establecen diferentes estructuras. Las cercanas al balón, que las llamamos más micro, las intermedias, meso, las alejadas, macro. Pero todos los componentes, los 22, se organizan y se ordenan al mismo tiempo en función del discurrir del balón. No hemos hecho más que repasar rápidamente los rasgos fundamentales del reglamento, ¿no? Podríamos decir que jugar a fútbol consiste en enfrentarme a otro equipo, tratando de ordenarme con mis compañeros, es decir, necesitamos dos equipos enfrentándose, dos equipos formados por jugadores que piensan constantemente, no solo piensan y actúan cuando les llega el balón, en todo momento estoy jugando al fútbol. Luego podríamos hablar de que es un duelo, un enfrentamiento de dos inteligencias colectivas. ¿Y eso qué supone? Que constantemente el juego cambia, porque estamos pensando 22 personas a la vez. Luego es un deporte completamente abierto. Es un deporte que constantemente cambia.
Por tanto, aquel que pretenda jugar bien necesitará una capacidad especialmente buena de leer lo que en cada momento se está dando. No solo de actuar especialmente bien cuando el balón le llega. Esos momentos es cierto que son pocos y especialmente determinantes, pero jugar a fútbol supone todo lo demás, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que dedicamos excesivamente poco tiempo a plantear tareas que contemplen esos rasgos. Simplemente aquí os planteo el resumen final de un diagnóstico que se hizo con el conjunto de clubes convenidos del Deportivo Alavés con el propósito de ayudarles a entrenar mejor. La principal estrategia fue identificar en qué destinaban el tiempo, qué tipo de tareas utilizaban, y vimos que menos de un tercio del tiempo destinado a enseñar fútbol utilizaban tareas de fútbol. ¿Y qué es una tarea de fútbol? Pues una tarea que enfrenta a dos equipos. Los dos tercios restantes son tareas que se alejan en exceso del deporte. Si se alejan en exceso, lo enseñan peor. Podríamos reducirlo o sintetizarlo de este modo. ¿De acuerdo? Luego aquí hay una fuente importante de mejora. Y es un ejemplo claro de que por el hecho de funcionar en base a la tradición, en base a conducir conos, pasarnos por parejas, hacer ruedas de pases o tiros a portería, entendemos que estamos enseñando fútbol. Es un ejemplo claro de cómo la tradición se ha confrontado, se ha opuesto a la lógica, al sentido común y también a la ciencia, que no es otra cosa que el sentido común puesto en su momento justo. Luego esto es un problema, ¿no? Simplemente por reflejar de algún modo esa primera reflexión, ¿no? De en qué podemos aportar. Bueno, fijaos, ¿no? Esta primera idea. Una segunda, pasar del cómo lo haces, entrenador, a cómo lo hacemos. Vuelvo a mi contexto, ¿no? Un conjunto de entrenadores funcionando dentro de un mismo club que tiene un propósito común. Luego, el hecho de que aparezca un conjunto de personas o una responsabilizándose de la parcela metodológica no significa que el entrenador desaparezca. El entrenador sigue y debe seguir siendo él. Ahí está cómo se diseña esa propuesta metodológica. El entrenador es el que lidera el proceso, es el que tiene que seguir siendo él y poniendo su sello. Pero es que tiene un batiburrillo interesante, ¿no? A la hora de gestionar el entrenamiento. El entrenador tiene que preparar lo que va a hacer, planificarlo, programarlo, tiene que implementarlo, ponerlo en práctica, desarrollarlo, las sesiones, las tareas, y tiene que tratar de evaluar todo eso con el objetivo de replantearse su idea inicial. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Yo ahí me veo, ahí me siento, y ahí me llevo viendo años, y me siento útil en ese sentido, porque al entrenador le liberas de algún modo y le aportas desde aquí, desde que no funcione simplemente en base a lo que ha venido haciendo, sin tiempo y sin opción de reflexionar, ¿no? Le situamos en ese rango de pensamiento algo más elevado, que es analizar lo que hace para poder valorarlo y a partir de ahí crear nuevos modos de proceder. ¿Vale? Ahora pondremos a ver ejemplos concretos, pero sin quitarle protagonismo. Y es importante que así lo sienta y que sea algo real, por supuesto. Yo lo que voy a tratar de compartir son estrategias concretas que se sitúan en cada uno de estos tres pasos del entrenamiento: planificación, implementación y evaluación, que a día de hoy se manejan en el fútbol base del Deportivo Alavés. Recordad que lo que articulaba la ponencia eran esos 6 topics, ¿no? Pues empiezo con los 2 primeros tratando de relacionarlos. La tarea es la que enseña. Dime qué tareas utilizas y te diré cómo entrenas, qué método tienes, y tratando de ponerla en común con la de que los datos son para otros, no para mí, que yo soy el entrenador, no, son para los preparadores físicos, que esos son los locos del dato y de las cifras, o ahora ya cada vez más para los analistas. Bueno, pues fijaos qué importante puede ser el dato, o el medir para tomar conciencia de lo que hago y a partir de ahí para poder mejorar, ¿no? ¿Cómo entreno? ¿Cómo de bien o mal entreno? El entrenar bien o mal tiene muchas dimensiones. Yo cojo una que para nosotros es determinante. ¿Qué tareas propones hacer? ¿Qué le das de comer al jugador? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cómo son? ¿Esto es posible cuantificarlo? Pues sí, lo es. Muchas veces
nos hemos empeñado en cuantificar lo fácilmente cuantificable, pero no lo que es especialmente importante. ¿Cuánto corre un jugador? Lo pondría en un segundo lugar. Pero sí cómo estoy enseñando, sí cómo estoy entrenando. ¿Se puede cuantificar algo aparentemente tan abstracto, tan relativo? No tiene por qué ser relativo. Si creemos en que la tarea enseña y sabemos que las tareas tienen que ser específicas, tienen que responder a lo que el deporte demanda, pues ya tenemos un criterio para valorar la calidad, ¿no?, de mis tareas. Por concretarlo en preguntas concretas, podréis responderlas o tratar de responderlas. Podrían ser: yo a lo largo de una semana, me da igual, de un ciclo, de un mes, ¿cuántos minutos proporciono a mis jugadores para que puedan participar activamente, no estén parados, no estén esperando sus turnos, estén activos, pero activos con balón, y no solo activos con balón, activos jugando por equipos, jugando con mi equipo frente a otro equipo, y además no simplemente jugando dos equipos enfrentados, sino ordenados según el fútbol, según la lógica del fútbol, y además con un número de jugadores, un espacio que sea representativo del juego. Porque podemos entrenar a base de 3x3 en espacios muy pequeños que no representan luego la lógica o la complejidad del fútbol. Bueno, pues esto es posible responderlo, ¿no? Situándoos en el mismo punto anterior, cómo entrenan los clubes convenidos, nuestra propuesta no es decirles cómo tienen que entrenar de una manera unificada, homogénea, porque cada uno entrena como puede o como sabe. Hay una heterogeneidad enorme. Entonces, bueno, pues midiendo las tareas en base a no los objetivos que el entrenador persigue, sino a los rasgos que las tareas tienen, a los rasgos estructurales de las tareas, podemos responder a ¿cuánto están activos? ¿Cuánto de activos están? Como vemos, os he puesto 7 ejemplos. Voy a fijarme en estos dos, ¿vale? De los 7, estos son datos que corresponden al modo de entrenar de 7 clubes diferentes. Luego entras dentro de cada club y aparecen los modos de entrenar de cada uno de esos entrenadores. La idea es darle un mensaje a medida a cada uno de ellos, porque como veis, entrenan de diferente manera. ¿Participan activamente en la sesión? Ya veis que en este caso el 75% es tiempo de actividad y en este caso es cerca del 90%. Eso es un buen dato. Además, 2/3 de lo que están haciendo lo hacen con balón. Ahí ya podéis poner vosotros vuestra valoración, ¿vale? ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo más básico, ¿no?, es que haya balón. Pero no solo balón, es interesante que además haya juego, porque no es cuestión de aprender a manejar el balón, es aprender a manejarse y a manejar el juego. Por tanto, en verde podéis ver del 100% del tiempo de acción, de ejercitarse, cuánto se hace por medio de juego. Y un juego puede ser un rondo, o puede ser una posesión 4x4, o puede ser un partido de baloncesto. Tiene muchas posibilidades, ¿no?, el juego. Pero veis que en este caso no llega a la mitad del tiempo, en este caso apenas llega al tercio, y en este caso sobrepasa los 2/3. Bueno, vosotros empezáis, ¿no?, a elucubrar con a quién consideréis que maneja en mejor medida tareas, ¿no? Tenemos más preguntas pendientes. Por ejemplo, bien, están jugando, están haciendo juegos de fútbol, duelos colectivos, ¿y esos duelos colectivos les dan posibilidad de ordenarse? ¿Una posesión da realmente posibilidad de ordenarme? ¿De que aparezcan las líneas? ¿De que aparezcan las distancias entre líneas? ¿De presionar, de replegar, de bascular? Si no hay posibilidad de orden, todo eso no se aprende. ¿Y cuándo aparece el orden? Cuando el espacio se configura bien, cuando se direcciona, cuando yo tengo claro que ataco ahí y que defiendo aquí. Si ataco aquí y también allá, y defiendo aquí y allá, por mucho que yo me empeñe en que aparezca una línea, esa línea no se da, ¿no? Por tanto, veis que estos datos, ostras, son de peso, ¿eh? Es que este entrenador, al que utiliza en gran medida tareas que enfrentan a dos equipos, solo un 20% de sus tareas en las que enfrenta a dos equipos, sus jugadores están aprendiendo a ordenarse. Ya no sé si utilizan además por fuera de juego o no, pero es que es lo que luego les pedimos.
Si yo pido, tendré que proporcionar oportunidades de desarrollar lo que pido. Nosotros decimos que se compite como se entrena, y entonces el jugador nos la puede rebotar y decir, vale, pues entonces entréname como se compite, ¿no? Porque si tú luego me pides que me ordene, pero en el entrenamiento yo no tengo... No, pero es que eso es innato. No, eso no es innato. Eso se aprende jugando. Y para jugar está el partido, pero también está el entrenamiento. Y hemos alejado, quizás en exceso, el entrenamiento del fútbol. Jugar o formar jugadores inteligentes era el segundo topic, ¿no? Fútbol es esto. Jugar a fútbol es ordenarme, desordenar, moverme. ¿Hacia dónde? Apretar, volver, aguantar, presionar, replegar. Eso es fútbol. Vale, pues por daros algún dato concreto. En nuestro caso, el fútbol base de media maneja 2/3 de su entrenamiento basado en duelos colectivos, en 2 o más equipos enfrentándose. Es decir, situaciones no solo con rival, con rivales y con compañeros. Esa es la tarea de base, el soporte es la base de la pizza, sobre luego lo que el artista cocinero cocina lo que considera. Pero si la base no es buena, es decir, ¿cómo estamos alimentando a los jugadores semanalmente? Empezamos con 130 minutos de juego a la semana como soporte, son datos referidos a 4 sesiones de entrenamiento. 130 minutos de juego que, por tener una idea muy concreta y alimentar el proceso de entrenamiento, juntándote con los entrenadores, argumentando, midiendo, evaluando, acabó siendo de 180 en el último de los ciclos. Eso supone ganar una sesión de juego a la semana. ¿Vale? Bien, pero no solo queda aquí la cosa, no es cuestión solo de manejar tareas de fútbol, es darle sentido a esa tarea. El míster tiene claro que quiere desarrollar una idea de juego. En ciertos clubes, el club quiere un modelo concreto de jugar a fútbol. Bueno, pues eso hay que ordenarlo para no dejarnos cosas en el tintero y para realmente trabajar lo que decimos querer trabajar, ¿no? Luego la manera de hacerlo, y esta es otra de las labores metodológicas que se ha estado haciendo en los últimos meses, es la de crear escenarios comunes, pero que cada entrenador utiliza cuando considera y en función de la etapa en la que esté, en el número de veces que considera o no. Es decir, si nosotros queremos que nuestros equipos se manejen bien en el juego, ¿cómo establecemos los contenidos de entrenamiento? Bueno, yo quiero que mi equipo sepa atacar y sepa defender. Y que sepa atacar desde ser grande, en un ataque organizado, o que sepa atacar desde ser pequeño, ataque en transición. O quiero que mi equipo sepa defender ya siendo pequeño, estando ordenado, o quiero que sepa defender en un momento especialmente delicado, que es cuando eres grande y tienes que hacerte pequeño. En este caso nosotros tratamos, sobre todo en las categorías iniciales, de ser dominadores, de jugar de una manera más elaborada, con gente avanzada, y eso hace que te expongas. Luego, la defensa desde ser grande tiene peso. Ahí ya salen 4 tipos de contenido de trabajo que los podemos relacionar con las diferentes maneras de jugar a esto. Cuando tengo balón puedo jugar elaborado o puedo jugar más directo, no hay más opciones, puedo alternarlo. Y cuando no lo tengo puedo defenderme presionando o defenderme replegando. Luego la configuración del escenario viene de aquí. O sea, si nosotros queremos ser competentes en el juego, tendremos que dominar el juego. ¿Y qué es el juego? Todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Siempre todo? No, hombre, pues focalizamos, ¿no? En función de la semana, conjugando todas esas opciones, fases y estilos enfrentados entre sí. De manera que nos salen a nosotros 12 tipos de contenido semanal, donde luego, a partir de estas tareas, y jugando con maestría con las variables clave de los juegos, cuántos jugadores, cómo oriento y organizo el campo, si hay comodines o no, etc. Buscar el efecto, buscar que se dé el efecto que queremos, ¿no? Voy acabando. Hablábamos también de que se oye que en el fútbol está todo inventado y que la tecnología le hace daño, ¿no? Bueno, pues por poner un ejemplo de todo lo contrario, gracias precisamente a la tecnología que
en los últimos años se van, no aparecieron hace más de 10 años, ¿no? Pero cada vez son más habituales, es posible hacer visible lo que antes era invisible. Es decir, cuando yo planteo una tarea de fútbol, ¿qué ocurre con lo condicional? Como antes no teníamos muy claro qué ocurría porque no teníamos tecnología que nos lo sacara a la luz, le quitábamos tiempo al fútbol para dárselo a algo que no era fútbol. No sé muy bien qué es, pero algo que no era fútbol. Si es posible seguir trabajando el fútbol, el juego, sabiendo cómo modularlo para que las demandas que yo quiero, que el preparador físico, el loco ese quiere, pues perfecto, ¿no? O sea, esa sería una buena estrategia. Bueno, pues esa nos la da la tecnología, ¿vale? La tecnología hace que aparezca, por ejemplo, en este caso, las demandas que tiene un 8x8 en un espacio grande, donde los jugadores están ordenados, etc. Es cierto que hay cosas que el juego no nos da. Bueno, pues las sacaremos del juego, pero las que haya que sacar, no otras. Entonces, ¿en el fútbol está todo inventado? Mire, esto no estaba inventado. Probablemente el fútbol estaba inventado, nos empeñamos en reinventarlo, nos alejamos del juego y tratamos ahora de volver a acercarnos para entrenar fútbol basándonos en el fútbol. Y otra de las estrategias concretas que manejamos para ello es, vale, tú, mister, tienes 4 sesiones a la semana, ¿vale? Tienes 4. Bueno, pues en función del día de la semana que sea, configuras los juegos de fútbol de una manera u otra. Porque configurándolos de una manera u otra, el efecto que ese fútbol va a tener, no solo a nivel táctico, sino también a nivel físico, va a ser distinto. Por tanto, hay un patrón de semana que manejamos, que contempla más de estos 3 días. Yo os he puesto los 3 días principales, donde cuando un técnico diseña la sesión central, tiene que ajustarse a estas variables. El contenido lo pone él. Este es el soporte. De manera que esto también lo podemos medir. En rojo aparece una sesión tipo semanal, de la parte central, en rojo. ¿Cómo es esa sesión de la parte central? Que queremos que nos dé más caña táctica, más caña física. Bueno, pues con un tiempo efectivo mayor, frente al lunes o el martes, perdón, que tiene un tiempo efectivo menor, donde se utilizan preferentemente espacios amplios, donde utilizamos grupos amplios de jugadores, porque me interesa ensamblar al equipo. No me interesa plantear situaciones simples, sino complejas, ¿no? O sea, yo quiero que aparezcan las 3 líneas, etc. Sin embargo, el día más alejado, donde buscamos un componente, por hablar en términos físicos, más neuromuscular o más dirigido a la fuerza, pues como sabemos que combinar espacios pequeños, y lo tenemos aquí abajo en azul, con grupos medios o pequeños, eso hace que se estimule más ese componente. Por eso el míster ahí sí que tiene que ajustarse a lo que se plantea, ¿no? ¿Cuánto? 2/3 de la parte principal. ¿Cuánto es eso? Pues unos 40 minutos. Y por último, ¿se compite como se entrena? Bueno, ¿y cómo competimos? Tenemos un indicador de rendimiento clave que es el resultado, pero que sabemos que muchas veces es traicionero. Estamos haciendo las cosas bien y no sale, no entra la pelota, etc. Bueno, ahí estaríamos funcionando bastante a ciegas o demasiado a merced del resultado, sin desmerecer el resultado, sin quitarle importancia. Bueno, necesitamos otro tipo de indicadores que nos den pistas sobre cómo juega mi equipo, qué efecto está teniendo lo que yo estoy proponiéndole al equipo. Y eso seguro que lo hacéis, lo hacemos todos de una manera subjetiva. Esa es importante. Muchas veces va a la par del dato más objetivo o más cuantitativo, pero a veces es muy traicionera. Lo mismo, está a merced de si al final nos han metido o hemos metido. Entonces, de manera muy sostenible, con herramientas muy al alcance de todo el mundo, se puede, a la vez que se graba un partido, codificar el partido. Más que un soporte tecnológico importante, lo que hace falta es tener claro qué quiero observar, disponer de una buena metodología observacional y de esta manera, pues 12.000 minutos de análisis. ¿Cuánto? Todo lo que ha competido un equipo, no alguno de los partidos, ¿vale? Entonces el juego, que es, tenemos balón, avanzamos, creamos ocasión, metemos gol, no tenemos balón, el rival quiere transitar, nos quiere avanzar, bueno, pues todo lo podemos convertir en códigos. ¿El código refleja el juego? No. El código refleja parte del dato, el dato, el indicador de rendimiento refleja parte del juego, pero me ayuda, por poner uno de ellos, la posesión en campo rival, a
ver de manera longitudinal, con la perspectiva del medio plazo al menos, cuál está siendo realmente mi efecto. El club quiere que juguemos para avanzar, no tanto tener balón, tener para llegar. Bueno, pues ahí veis en azul la posesión general del equipo y en rojo la posesión en campo rival. Es decir, cada vez se tiene menos, pero se tiene más, la tendencia es a tener más en campo rival. El míster puede ver si su esfuerzo semanal va viéndose reflejado, ¿no? O si el equipo, es otro de los indicadores, progresa o no progresa. Ya veis que son correlacionados. Como progresa más, cada vez juega más en campo rival. Y esto es lo que nos permite, de una manera más certera, decir cómo jugamos, ¿no? Si la posesión media del equipo es el 58%, es dominador de la posesión. Es un juego, jugamos en campo rival, el juego es asociativo, etc. Los datos de cada uno de los equipos. Bueno, pues hasta aquí mi aportación. No sé si me he escapado mucho del tiempo. Sobre qué podemos aportar, principalmente es soporte, es ayuda al entrenador en la gestión del entrenamiento o en parte del entrenamiento, porque nosotros no llegamos a la gestión del grupo. O es más complicado, al menos nuestra propuesta metodológica se centra más en la cancha, en el verde. Semana tipo, para manejar las tareas de fútbol con un sentido concreto, para manejar el soporte condicional físico del equipo desde el juego, sin tener que renunciar a minutos de fútbol. Segundo, ordenar la idea de juego, estableciendo contenidos semanales. Identificar qué tipo de tareas estamos utilizando, cuánto de fútbol hacemos. Y por último, conocer algo más sobre cómo está jugando el equipo y el efecto que está teniendo mi intervención, mi entrenamiento. Hasta aquí mi propuesta. Y lo que os digo, al final, pues cualquier duda que os haya podido surgir, Gracias, Iván. Vale, pues Sí. Mientras se prepara Andoni, comentarios. Yo empecé en los años 70 como entrenador de fútbol de formación, como chavales. La evolución hasta el año 2010 ha sido una barbaridad, pero en los últimos 10 años, desde que contamos con la metodología observacional, esto ya no es una evolución, pues es casi una revolución. Y para mí, desde luego, pues los conceptos que nos ha explicado Iván ya se me escapan. Me tendré que reciclar otra vez. Ahora vendría una invitada femenina, Iráia Iturregui, del Athletic, pero el señor presidente ha tenido a bien hacer un cambio en su esquema y ha pasado el evento de ayer a hoy. Hoy a las 7 de la tarde todas las chicas tienen una presentación de una película y demás historias en San Mamés. Así que Andoni coge el testigo de Iráia, que son colaboradores en el Athletic, los dos, tanto Iráia llevando el fútbol femenino, como Andoni, que es el responsable de metodología. Vaya, bueno, pues me ha desaparecido el currículum de Andoni, que igualmente es tanto académico como licenciado en el IBEF, como diplomado en magisterio, máster en el alto rendimiento, muchos años en el Romo, Portugalete, Urduliz, que me dejo. Aquí en el fútbol base vizcaíno. En el fútbol base vizcaíno, y Andoni comienza su exposición. Gracias, Andoni. Vale. Bueno, estaba viendo a Iñaki, estaba ya apurado ahí con el tiempo. Yo sé que estas cosas vamos siempre contra la corriente. Entonces, voy a tratar de ir un poquito rápido en la exposición. Primero, evidentemente, como bien ha dicho, Iván, agradecer a la Arenas por este tipo de iniciativas que yo creo que son necesarias, ¿no? en el fútbol en general y más en el fútbol vizcaíno, que queremos seguir potenciando un poquito pues, la mejora continua, ¿no? Bueno, cuando me dijo Iñaki o me propuso venir aquí a dar una charla, pues la verdad que tampoco tuve mucho margen de maniobra. Como sabéis, yo me he incorporado en el Athletic en febrero, llevo relativamente poco, entonces tampoco sabía muy bien el foro en el que me iba a encontrar, por lo que voy a hablar un poquito a rasgos generales de cuál es la idea que vamos a trasladar en Lezama a nivel de metodología, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es tener claro esto. Para mí no existen elementos mágicos, ni pócimas, ni fórmulas,
ni varitas mágicas que nos aseguren que vamos a tener un éxito. O sea, la metodología que uno aplique no me va a asegurar un éxito al 100%. ¿Vale? Entonces, porque escucho muchas veces, no, este es el mago de la metodología, viene aquí con la fórmula mágica y de aquí van a salir futuras estrellas. ¿Vale? Quitarnos un poquito esa imagen que yo creo que es un poquito real y todos sois conscientes de ellas, pero bueno, sí que me gusta recalcarlo, sobre todo al principio. ¿Vale? Entonces, hay tres procesos importantes dentro de la evolución de los jugadores que son para mí claves, ¿no? El primero es la detección y la selección de los jugadores, el segundo es el entrenamiento y el tercero es el azar. O sea, estos tres procesos intervienen en el ciclo de los futbolistas. Evidentemente nosotros, o en mi caso, nos vamos a centrar en el entrenamiento. Ese va a ser nuestro principal foco, y ya que tanto el primero como el segundo son controlables y el tercero es incontrolable, pero existe. O sea, el azar en muchos casos va a determinar que un jugador pueda llegar o no pueda llegar. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a focalizar y a centrar nuestro foco en el entrenamiento, que es para el que vamos a trabajar. Lo primero que quería comentar es definir lo que es la metodología, ¿no? Porque es muy bonita esa palabra metodología, es casi más bonita la palabra metodólogo, y muchas veces no tenemos conocimiento de qué es eso de la metodología. Una anécdota curiosa, me vino el otro día en Lezama cuando pues bueno, estaba sentado ahí en el despacho organizando cosas, y me vino un compañero de trabajo y me dijo, oye, ¿qué es esto de la metodología? Pues dije, pues muy buena pregunta. La verdad que, y bueno, le compartí cuál era mi visión de la metodología, ¿no? Lo que es el concepto. Yo creo que todos tenemos que tenerlo claro, pues porque a la hora de aplicar una serie de trabajos, creo que hay que ser consciente de lo que uno hace y de lo que uno es, ¿vale? Pues la palabra metodología tiene su origen un origen griego y está compuesta por tres palabras, ¿de acuerdo? Meta, más allá, o dos caminos y logos estudio, ¿no? Entonces, ahora si nosotros juntamos los tres términos en castellano, pues podemos hacer una construcción de lo que puede ser la metodología, ¿vale? Podría ser la ciencia que estudia el método para alcanzar un objetivo determinado, ¿vale? O sea, es como la ciencia nos va a marcar un poco el camino para llegar a un objetivo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trasladarla al entrenamiento del fútbol. Entonces serán ese conjunto de métodos, criterios que de alguna manera organicemos, planifiquemos y apliquemos para obtener el mayor rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿un entrenador puede ser un metodólogo? Pues sí, de hecho los entrenadores son metodólogos también, porque aplican un método, organizan, planifican para obtener el mayor rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Entonces, tener todos presentes que aquí todos los que os dedicáis a entrenar sois metodólogos también, ¿vale? Bueno, he puesto tres corrientes, seguramente haya más, pero es un poquito para que nos contextualicemos un poquito en lo que es las corrientes que ha habido metodológicas, si lo podemos decirlo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Una corriente tradicional, que venía, pues bueno, así vienen los orígenes de todo, ¿no? Sobre todo, en un principio el entrenador era una sola figura y el entrenador hacía un poquito de absolutamente todo. Hacía de preparador físico, hacía de analista y hacía de entrenador de porteros si hacía falta. ¿Vale? Luego sí que es verdad que con la incorporación de los preparadores físicos, pues las primeras tendencias eran a sectorizar un poquito todo, ¿no? Se desglosaba un poco la preparación física casi y el entrenamiento un poquito aparte. Una integrada más, que es una siguiente corriente, donde ya empezaron a meter el balón, a darle importancia, bueno, a entrenar con balón y a trabajar otras cosas, y un poquito la más globalizada, que es la que podemos entender hoy en día, ¿no? Pues bueno, ahí podemos encontrar el ciclo estructurado que propone Seirulo, la priorización táctica, bueno, todas estas corrientes actuales que vienen ahora, ¿vale? Hay tres vídeos para que nos situemos un poquito, os podéis reír si queréis, pero bueno, son reales. Bueno, yo vengo de trabajar en China, he estado casi 3 años, los dos primeros vienen de allí, porque sí que es verdad que allí todavía estamos
en ese momento que aquí estuvimos hace pues, un montón de años, ¿vale? Pero es para que nos contextualicemos un poquito los diferentes tipos de metodologías, ¿vale? La tradicional, pues esto es real, esto pasó allí. Vale. ¿Vale? Estamos trabajando la condición física, pues así. No lo veis bien, pero... En moto. Efectivamente. El jugador está atado a una cuerda y el entrenador va en la moto. El entrenador es el de la moto, ¿eh? El entrenador es el de la moto y tiene una cuerda atada. Entonces, bueno, pues estarán trabajando la potencia aeróbica o pues una manera tradicional, ¿no? Saco el aspecto condicional de lo que es el entrenamiento y lo trabajo. Allí todavía están muy arraigados en eso. Pues una integrada un poco más donde puedo incluir ya los temas de, pues bueno, ahí están, hacen un entrenamiento, pues están trabajando la coordinación, un aspecto condicional, ahí está el entrenador que de repente pues le meterá un balón cuando este jugador acabe de hacer todo lo que está haciendo, pues bueno. Unas paredes, bueno, integrar, ¿no? El balón, el contenido, el concepto técnico con el aspecto condicional. Bueno, los jugadores esperando, otra idea, ¿vale? Bueno. Y una un poquito más globalizada, bueno, esto es un entrenamiento de nuestros jugadores, pero bueno, que estas tareas se venían haciendo antes de que yo estuviese aquí. Te quiero decir, es para que nos acerquemos un poquito. Bueno, esta es una tarea que lo está desarrollando el infantil. ¿Vale? Partimos con balón, ya metemos un rival, marcamos diferentes opciones. Bueno, podemos trabajar aspectos técnicos, aspectos condicionales y elementos decisionales que atienden al juego. ¿De acuerdo? Pues ya una vez que metes un contrario, metes dos opciones, ya estás trabajando un poco también el elemento cognitivo, que luego veremos, ¿vale? Esta es la tarea que hemos visto, pues en función del movimiento del rival, yo tengo dos opciones para progresar, nos tratamos de acercar a una estructura del juego, con un medio centro, con dos interiores, con la opción del punta, y en función de la decisión del defensor, pues busco el espacio, ¿vale? Bueno, sin más, es para que nos contextualicemos un poquito en el asunto, ¿vale? Todas son válidas, todas son respetables, lo más importante es que hay que creer y hacer creer en el método. Eso es lo fundamental. Yo no voy a decir que la tradicional es peor que la integrada, o que la integrada es mejor que la globalizada, ¿vale? Yo creo que todas, cada una de ellas, pueden ser complementarias y pueden ser aplicables al entrenamiento. O sea, yo no voy a descartar que en un momento de la temporada yo tenga que coger y sacar el aspecto condicional fuera de las tareas, ¿vale? No voy a ser contrario. Solo sí que creo que si hay un método, tiene que creer la persona que lo lidera y las personas que lo siguen. Eso es fundamental, ¿vale? Para que algo tenga éxito. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la metodología del entrenamiento al atleti? Pues básicamente en esto. Estos son diferentes departamentos que tenemos o que vamos a generar y cómo conseguimos sinergias, cómo conseguimos interconexiones entre los diferentes departamentos que existen en el entrenamiento, tanto el entrenamiento de porteros, el área condicional, el área de específicos, el departamento de análisis y evidentemente los equipos de entrenadores, cómo interconecto todos esos elementos que van a contribuir y están funcionando para el entrenamiento de manera individual y de manera colectiva. Eso va a ser principalmente nuestro trabajo de metodología, ¿vale? Todos los elementos que intervienen en el entrenamiento, ponerlos al servicio de la mejora de los jugadores y en consonancia del equipo, ¿vale? Más que vengo aquí con una tarea maravillosa que no se ha inventado, que es única en el mundo y que os va a dar el resultado para aprendizaje de... No creo en eso, os lo vuelvo a repetir. Las fórmulas van por ahí, ¿eh? No hay un ejercicio mágico que nos va a asegurar la mejora o el éxito en nada, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a profundizar en esto, estos son los diferentes áreas, para que veamos un poquito, pues los objetivos, las funciones que hay en cada aspecto, pues el departamento de análisis lo mismo, y trataremos de hacer un análisis colectivo de nuestros equipos, un análisis individual de nuestros jugadores, para que luego ese análisis
Pues eso, hay unos informes a nivel digital que lo pondremos en comunicación entre los diferentes departamentos, hay un plan de acción y se vuelve a analizar otra vez, ¿vale? O sea, que a mí me interesa que nuestros jugadores sean observados, se vean las deficiencias que tienen, las virtudes que tienen y eso se ponga al servicio del entrenamiento nuevamente. Bueno, el área de portero es lo mismo, es un elemento fundamental que está dentro del entrenamiento, o sea, no tiene por qué estar aparte y tiene que ser integrado, pues también que hay una consonancia. Entonces, pasamos a la siguiente fase. ¿Y cómo articulo mi metodología? Pues primero tengo que saber qué soy, ¿vale? ¿Qué es el atleti? Pues si tú preguntas a alguien qué es el atleti, pues seguramente haya significados diferentes. Seguramente tenga denominadores comunes, pero haya significados diferentes, ¿de acuerdo? Pero hay que partir de ahí. Si yo pregunto, ¿alguien me puede decir qué es para el atleti? ¿Hay aquí algún voluntario? ¿No? Iñaki, ¿para ti qué es el atleti? Es más que un club. Más que un club, bueno, ya está, bien. ¿Vale? Otros me dirán que Es un sentimiento. ¿vale? Sentimiento, otros me dirán que es familia, otros me dirán que es casta, otros me dirán que es intensidad, bueno, cada uno te dirá una cosa, pero seguramente que cuando hagas una encuesta multitudinaria, pues haya denominadores comunes, ¿de acuerdo? Pero lo importante es saber qué soy, ¿vale? Y qué tipo de jugadores quiero tener, porque en función de lo que soy y qué tipo de jugadores quiero tener, ahí es donde se direccionarán mis criterios metodológicos y mi manera de aplicarlo al entrenamiento, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos claro de que el atleti tiene que ser una familia, lo que sí que tenemos claro que el atleti tenemos que tener jugadores competitivos y lo que sí que tenemos claro es que el jugador que esté ahí pues tiene que sentir la camiseta, por ejemplo, ¿vale? Son denominadores comunes que creo que tienen que estar presentes. Entonces, a partir de ahí buscamos perfiles de jugadores, ¿vale? Este es el sistema que vamos a proponer nosotros. Y las hostias, me cago en Dios, ¿cuántos jugadores tenemos aquí? Más de 11. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el atleti no se tiene que cerrar a un perfil concreto de futbolistas. Porque tenemos un mercado limitado en el que el que es bueno tiene que estar en el atleti. Y no podemos cerrarnos a, no, es que yo quiero jugadores que encajen en el 1-4-3-3, por ejemplo, ¿vale? Como puede hacer la propuesta el Barcelona, como la puede hacer el Ajax en su país. Nosotros pues tenemos un mercado mucho más limitado y evidentemente el jugador que vemos que tiene talento y que tiene condiciones, pues le queremos. Y ya le ajustaremos a la posición que tenga que estar, ¿vale? Es un poquito para que nos hagamos un poquito un mapa de lo que vamos a buscar, ¿vale? Que todo jugador que tenga talento, que identificamos que tiene talento, tiene cabida en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, bueno, luego podemos definir los perfiles de diferentes jugadores, ¿vale? Pues, en la fase de iniciación, nuestros centrales, pues bueno, que sean efectivos en los duelos, efectivos en el juego aéreo, capacidad de anticipación, bueno, que hagamos un desglose un poquito de cómo queremos o proyectar cómo serían nuestros jugadores ideales, ¿vale? Pues lo mismo en los laterales, pues bueno, además tenemos rasgos característicos en nuestra plantilla actual, yo creo que delimitan un poquito eso, ¿vale? Pues lo mismo, en la zona de organización, pues nuestros medios centros, pues vale, pues podemos manejar dos perfiles, ¿no? Un perfil más organizador, un perfil más creador, pues bueno, en función de los perfiles, los diferentes jugadores podrán encajar ahí. Vale, los jugadores de banda, bueno, esto tampoco es simplemente que hagamos un esquema de qué tipo de jugadores pueden encajar en nuestra estructura, ¿vale? Lo mismo los delanteros, no vamos a buscar solamente un tipo de delantero, ¿vale? Estaremos abiertos a que puedan ser pues más referencia o que sean más dinámicos, pero ambos tienen cabida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nuestro verdadero valor cuál es? Pues este de aquí, el jugador. El jugador. Todo nuestro foco tiene que estar en el jugador, ¿vale? El jugador es el principal elemento a desarrollar. Luego ya el entrenamiento será el espacio que nosotros utilicemos de aprendizaje para que el entrenador sea el dinamizador de eso. Pero el foco tiene que estar en los jugadores, ¿vale? Y siempre nos vamos a enfocar hacia un contexto competitivo, ¿vale? Sí que consideramos que la competición es un elemento que no es excluyente de la formación,
Creemos que la competición pues, es un elemento fundamental en el desarrollo de la formación de nuestros jugadores para generar un rendimiento. ¿Vale? Es que yo lo he vivido, y yo he sido el primero que he dicho, no, cuando he dirigido ganar no es lo más importante. También tenemos un concepto equivocado de lo que es la competición, el competir. Competir no es siempre ganar, ¿vale? Aunque sí que va asociado a las victorias, pero no es siempre ganar. Pero sí que hay que darles enfoque competitivo. Al final hay que preparar al jugador para intentar ganar, evidentemente, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nuestra propuesta va a ser la siguiente. Bueno, esto es un boletín de notas, no es de ningún niño en concreto, del Atleti, lo he cogido en internet, o sea que está al alcance de todos. ¿Y cómo propondríais vosotros? ¿Cómo propondríais? Y tú, Iñaki, que eres profesor, te dedicas a la docencia, ¿qué harías con este niño que tiene estas notas? Analízalos un poco. En ciencias naturales un 8, educación artística un 9, educación plástica un 9, música un 8, educación física un 8, lengua castellana un 6, lengua extranjera un 6, matemáticas un 6. ¿Plantearías algo con él? ¿Plantearías algún refuerzo? Bueno, parece que la capacidad lingüística es su principal déficit. Sí, ¿no? Entonces, Pero a partir de ahí, como club, ¿hasta dónde puedo llegar? ponte en el contexto como docente. Ajá. Mírate del club. Eres ahora mismo profesor. ¿Cómo? Reunión con la familia. Reunión con la familia ahí, ¿qué harías? Medidas de refuerzo, posiblemente. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Solamente. ¿Dónde lugar? ¿Dónde tiempo? Las dos cosas. ¿Dónde tiempo? Evidentemente. Asignaturas. Como asignaturas, yo creo que tal vez es más la capacidad lingüística que la asignatura en concreto. Vale. Capacidad lingüística. Reforzarías aquí, porque sí que es lengua castellana, matemáticas, ¿no? Vale. ¿Compartís? No. ¿No? ¿Sí? No. Bueno, no, hay de todo. Vale. Gracias, Iñaki. No quiere decir, esa es una opción, que es lo que he dicho antes, aquí no hay fórmulas mágicas. Para mí, nuestra propuesta va a ser, yo en este caso, yo lo que reforzaría sería lo que hace bien. O sea, sí que es verdad que igual nos cuesta ver el ejemplo con los estudios y con el fútbol, pero al final es a lo mismo. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero que veamos es que si este alumno es bueno en educación artística y educación plástica, ¿por qué no voy a potenciarle esas virtudes que tiene, ese talento que tiene en las artes escénicas o en las artes plásticas o en general? Lo otro, porque tiene un 6, ¿le voy a reforzar eso? Igual aquí le voy a estancar, si le centro el apoyo en esto. Quiero ir un poquito ahí. Nosotros lo que vamos a pretender es que cuando detectemos el talento en nuestros jugadores, que realmente tratemos de potenciar ese talento. No vamos a dejar de mirar las deficiencias o las carencias que tienen, ¿vale? Pero que realmente nos centremos en eso. Entonces, bueno, como nuestro principal valor son los jugadores, pues tenemos que atender evidentemente a ciertos criterios, ¿no? Primero que son personas. O sea, como personas humanas que son, independientemente de que estemos enfocados al alto rendimiento, tenemos que ser conscientes de que van a cometer errores, de que van a tener problemas, de que cada uno va a tener realidades diferentes. Entonces, nosotros como entrenadores, como responsables, tenemos que atender a eso. Que todos los jugadores son potenciales. Hay que ver para crear y para creer, ¿de acuerdo? Para posibilitar el efecto Pigmalión. O sea, si yo a alguien ya le veo y le limito, pues evidentemente... Y todos los jugadores tienen potencial para seguir creciendo, creedme, todas las personas tenemos potencial para seguir creciendo. Todos son capaces, ¿vale? Pero la capacidad tiene que ver con la acción, no con la voluntad, ¿vale? Yo puedo hacer eso ya, pero yo tengo que demostrar que puedo hacer eso, ¿vale? Talentosos, todos tenemos un talento innato, en lo que sea, ¿vale? Uno en las artes escénicas, otros en las artes... Todos tenemos un talento, la cuestión es identificarlo y potenciarlo, ¿vale? Entonces el jugador es el elemento clave que va a sustentar nuestra metodología, ¿vale? Y construiremos todo, tareas, contenidos, entrenamientos en base a él. La clave es potenciar las virtudes y minimizar los errores, no vamos a obviarlos, ¿vale? Si un jugador no le pega con la izquierda, vamos a tratar de que evidentemente, pues bueno, la pegue de vez en cuando, pero es que si su virtud es desbordar por una banda derecha, pues entonces lo que voy a potenciar es eso, ¿de acuerdo? No existe el jugador perfecto,
O sea, no tratemos de construir jugadores perfectos, no lo existen. Cuando veis a vuestros jugadores, independiente de la que tengan, no creáis, no, es que tiene que mejorar para esto, porque la perfección no existe ni es buena. Y bueno, y en la diferencia está la diferencia. Es una redundancia, pero quiere decir que cuando alguien es diferente, esa diferencia es la buena, ¿vale? Cuando un jugador, pues bueno, es un jeta, pues al final eso que le diferencia a los demás es lo que realmente va a ser interesante. Entonces, vamos a trabajar a nuestros jugadores para... Estos van a ser nuestros criterios, para que sean competitivos, ¿vale? Generar una autoexigencia para habilitar una competitividad colectiva. Si yo me exijo a mí mismo a ser competitivo conmigo mismo, al final eso se va a irradiar y al final en el colectivo va a ser competitivo, ¿vale? Y gestionar la competitividad desde las tareas, ¿vale? Si desde las tareas ya estoy fomentando la competitividad en un partido, ¿por qué no va a haber un marcador? ¿Por qué no va a haber un resultado? ¿Por qué en una posesión no va a haber uno que gana, uno que pierde? Puede existir. Gestionándolo bien, estamos metiendo píldoras para desarrollar esa competitividad. La multilateralidad, evidentemente, vamos a tratar de que nuestros jugadores manejen ambos perfiles, ¿vale? La derecha y la izquierda. Vamos a tratar de que sean capaces de manejar ambas piernas, que sean valientes, ¿vale? Que tengan la capacidad de encarar, que no se escondan, que se arriesguen, que se atrevan, que sean solidarios, que se sacrifiquen unos por otros, que entiendan al colectivo como una familia, ¿vale? Lo que es el atlético, que bien ha dicho Iñaki. Inteligentes, dentro y fuera del campo, desarrollar la toma de decisión y el manejo de las situaciones del juego. Esto es algo muy complicado, es algo que también ha dicho Ivonne, ¿no? Siempre tratamos de generar jugadores inteligentes, la dificultad está en el cómo, ¿vale? Pero todo va a depender de nuestra manera de nuestro mando, de nuestra manera de tratarles, ¿vale? De las tareas que planteemos. Y bueno, luego dos últimos conceptos que también vamos a tratar de buscar este perfil de jugadores, ¿vale? Desarrollarse en la nobleza, que defiendan la verdad sin miedo a las consecuencias, atendiéndose para los principios de deportividad. Si yo cometí un error, asumiré que es un error, no pasa nada, pero lo voy a asumir. Si yo he sido expulsado en un partido, pues bueno, asumiré las consecuencias de esa expulsión, ¿vale? Y luego el carácter atlético. Aquí teníamos dudas de cómo conceptualizar esto, pero al final dije, bueno, el carácter atlético, ¿vale? Que se animen a los compañeros, que se repongan rápido de los encontronazos, que sean fuertes en los duelos. Bueno, es un poquito que nos identifique, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a partir de aquí ya tenemos que atinar pues dónde queremos poner el foco. El foco principalmente, lo hemos dicho antes, está aquí, en el centro, el jugador. A partir de aquí se construye el equipo, a partir de aquí construimos el entrenamiento y luego construimos las tareas. Entonces hay que apuntar bien para, pues bueno, para desarrollarlo de la mejor manera posible. Vale, lo vamos a hacer en base... ¿Cómo voy? ¿Mi tiempo? Mal. Mal. Ya me he pasado. Bueno, voy a acelerarlo. Vale. No sé cuánto digo. ¿20 ya? No. Sí, puede. Joder. Vale. Bueno, entonces, esto lo paso rápido. Tenemos diferentes estructuras, ¿vale? Que están... que de alguna manera tocan a los jugadores, ¿vale? Esto viene un poquito, puede venir de la idea que tiene Seirulo, pero bueno, está un poquito adaptado, ¿de acuerdo? Hay diferentes estructuras que tocan al jugador. Y luego tenemos el juego como elemento importante para el diseño de las tareas. Bueno, las diferentes estructuras, está la estructura coordinativa, que sea todo lo que tiene relación con la motricidad, las habilidades motrices, ¿vale? Yo las voy a dividir en dos partes, una que son habilidades motrices y otra que es la técnica, ¿vale? Bueno, luego veremos las habilidades motrices, puede trabajar con y sin balón, etcétera, etcétera. La estructura cognitivo-volitiva, ¿vale? La manera de generar conocimiento, la manera, para eso, la táctica, en este caso, las situaciones de juego, nos van a ayudar a generar un conocimiento y a trabajar nuestros mapas y procesos cognitivos. Con la volitiva, que es pasar, ¿no?, de la intención a la acción. O sea, eso que proceso, materializar en una acción. La estructura competitiva, que es el elemento que está, evidentemente el fútbol es una competición y que esté presente. Estructura socioafectiva, cómo me relaciono con los compañeros, con las situaciones. La estructura lúdico-recreativa, al final el fútbol es un juego, no deja de ser un juego, y tengo que aprender también a divertirme, ¿vale? Y que esa diversión me permita también desarrollarme creativamente, ¿de acuerdo? Y la estructura condicional, que va más relacionada con la condición física. Entonces,
Es una manera un poquito de cómo toco las diferentes estructuras y las diferentes etapas. Bueno, un esquema. Bueno, y luego tenemos los objetivos un poquito de las diferentes estructuras, ¿vale? Vamos a tratar de generar jugadores inteligentes, dominar las ejecuciones de las acciones, ser jugadores valientes, solidarios, en función de las diferentes estructuras que he marcado, pues marcar unos objetivos generales, ¿de acuerdo? Y esto importante que es dominar los diferentes estilos del juego ofensivo, ¿de acuerdo? Porque vamos a priorizar nuestra manera de trabajar. Esto lo paso un poquito rápido. Bueno, principios del proceso cognitivo. Entonces, ¿qué elementos vamos a utilizar para diseñar nuestras tareas? Marcando un poquito las zonas de interacción que tenemos en el campo, la presencia constante de elementos decisionales que nos acerquen a la realidad del juego, ¿vale? El juego siempre lo vamos a tener presente. Entonces, el hecho de que haya compañeros y adversarios ya es un indicativo que me acerca a la realidad del juego, ¿vale? Especificidad de las demarcaciones en las tareas. Si yo a un central le voy trabajando en la posición de central, su aprendizaje va a ser mucho más significativo que si al delantero le hago una tarea en la que se va a ver inmerso en una acción que hacen los centrales, por ejemplo. Que haya dinamismo y ritmos altos, crear contextos adecuados que nos acerquen a la realidad del juego. Orientación y dimensión de espacios, lo que hablaba Ivonne, de polarizar, ¿vale? Si yo estoy direccionado, yo sé, o sea, va a ser mucho más enriquecedor para mí cuando lo traslada al juego, va a ser mucho más eficiente. El número de jugadores que atienden un poco las realidades del juego. Que las normas no limiten, ¿vale? Tenemos 2 toques, tenemos 3 toques. En el fútbol, en el partido, no hay una limitación de toques, ¿de acuerdo? Bueno, que esté siempre la presencia de la competición. Entonces, lo vamos a fundamentar en las fases del juego. Pues tenemos las diferentes fases, ataque, defensa, transiciones. Entonces, estos elementos que nosotros hemos considerado importantes en las diferentes fases son los que tendrán presencia en nuestras tareas y en nuestra planificación de contenido, ¿de acuerdo? Y luego un elemento importante que sí que quiero destacaros es el tema de los estilos de juego y sistemas, ¿de acuerdo? No nos vamos a ceñir a un mismo sistema, porque no creo que trabajar sobre un sistema nos va a ayudar al desarrollo de los jugadores, pero sí que considero que tenemos que hilar en base a los sistemas ofensivos, ¿vale? Porque los sistemas ofensivos, pues al final va a haber una oposición donde vamos a desarrollar el tema defensivo. Es verdad que el ataque combinativo pues le daremos más importancia por la complejidad que tiene, pero tenemos que estar preparando también los jugadores para los diferentes tipos de ataques. O sea que en base a estos sistemas construiremos pues nuestra manera de trabajar. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que el ataque directo, aunque tenga menos presencia, pero la etapa de iniciación pues tiene que estar presente, porque también tienen que empezar a vivenciar cómo es jugar directo, para que luego cuando lleguen a etapas posteriores, pues sepan que en algunos momentos hay que pues, una disputa arriba, hay que jugar más directo, que no sea una primera experiencia que tienen pues en juveniles de último año por las necesidades o situaciones de un partido en concreto, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto ya es para acabar, pues dentro de las diferentes estructuras, ¿cómo he categorizado pues los contenidos? ¿De acuerdo? Pues dentro de la estructura cognitivo-evolutiva, pues tenemos pues las posesiones técnicas que llamo, ¿no? Que conocemos todos por rondo, pues bueno, yo le pongo el nombre de posesiones técnicas, ya lo explicaré en otro escenario o profundizaré más sobre estas cosas, ¿vale? Pues tengo posiciones con finalización, aplicaciones tácticas, los juegos cortos, situaciones técnico-tácticas, situaciones del juego y el tema de la estrategia, que lo considero importante y que se puede trabajar desde las primeras etapas, ¿eh? No lo quiero obviar, en las categorías alevines tampoco, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo lo trabajo, que eso es lo importante. Pues bueno, la condicional también, la competitiva con partidos con objetivo, partidos con igualdad de superioridad, la estructura coordinativa, pues tendré la técnica por un lado, y luego por otro lado las habilidades motrices, donde os hablo, donde las clasifico con y sin balón, y donde, pues bueno, tenemos sin balón desplazamientos, giros, saltos y escaleras, aros, que es, y con balón, pues como acciones para proteger el balón, cambiar de dirección o dominar y regatear, ¿de acuerdo?
Y en cuanto a los juegos, pues eso, la lúdica es principalmente los juegos y establecer varios criterios de juegos de correr, juegos de colaborar, juegos de equipo, juegos de habilidad, por ejemplo. Vale, bueno, y esto sería un poco cómo se puede, en función de la estructura coordinativa, competitivo y la competitiva, cómo encuadro pues diferentes situaciones en las diferentes etapas. ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero alargar mucho más porque ya sé que vamos aquí. La mente humana está preparada para atender 20 minutos y ya... Pues 20, por eso era 20. Vale, 20 más 20, ahora Gary seguro que les va... Es que hace una experiencia en 2 días. Vale, Gracias, bueno, yo creo que más o menos se trata perfecto. de acelerar. Muy Vale, bien, gracias. bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues nuestros 3 ponentes suman un poco lo que es el ideal de técnico o de metodólogo. Están ampliamente formados, tienen una preparación universitaria, un máster y después viene una de las condiciones también, ¿no? La experiencia. Andoni nos acaba de decir que acaba de estar en China. Nuestro siguiente invitado pues va la semana que viene a Australia y es una de las razones por las que hemos adelantado una semana este evento. Tampoco me va a salir en pantalla ahora el currículum de Gary Coix Follando, que fue hace unos años también el responsable de metodología del Athletic, y lo mismo, licenciado en el IBEF, máster en alto rendimiento, ha trabajado de entrenador y preparador físico en el Baracaldo, en el Sestao, y es lo mismo que los otros 2 compañeros, pues unos referentes en el fútbol vasco, estatal y verdaderamente también internacional. Así que vamos con Gary, que es de Algorta, pero bueno, todo no se puede tener. Sí, guay, pero si este es bueno. Bueno, es que recasco, Iñaki. Recasco por acordarte de mí, para pensar que hoy podía aportar pues, algo en este foro, que joder, después de tantas charlas por ahí a nivel internacional, volver a casa y ver una sala así, yo, claro, Soriona, ¿vale? Porque esto es difícil. Aquí sabemos todo, de fútbol sabe todo, está todo inventado, ¿no? Está todo inventado. Encima, algunos hasta nos lo creemos. Entonces, joder, ver la sala así, creo que es una gozada. Ver amigos que veo por aquí, que hace tiempo algunos que no veía, gente tan válida en este mundo del fútbol. Y, joder, pues la verdad es que a mí por lo menos estoy hasta poniéndome nervioso. O sea, que estoy sin moral. Y estos cabronazos me han quitado el tiempo, así que estoy jodido. Bueno, vamos a ver si de manera rápida y sencilla soy capaz de sintetizaros para mí qué es metodología, ¿vale? Ahora os voy a compartir con Andoni y de compartir con Ivonne, el metodólogo del Club de Mis Amores. Ahora que viajo mucho por ahí siempre digo que mi sangre es rojiblanca y me siento súper orgulloso de poder compartir con la gente en las diferentes partes del mundo cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra identidad, eso que nos ha hecho diferentes toda la vida y que nos sigue haciendo diferentes. Siempre diré lo mismo. 3 clubes a nivel estatal que nunca han bajado de primera división, el Atleti, el Barça y el Real Madrid. Al Barça y al Real Madrid conoce todo el mundo, pues aunque os parezca mentira, el Atleti le conoce la hostia de gente en un montón de países. ¿Y eso por qué es? Porque realmente nosotros sí somos diferentes y sí tenemos algo que es un valor diferente. Y luego Ivonne, que representa el club pues de mi nueva familia, de mi nueva mujer con mis 2 hijas. Los fines de semana los paso en Patatalandia y joder, pues ahora en las cenas, en las comidas de familia pues hablamos del Alavés y del Baskonia. Vale, yo antes decía el Tau, me mataban a hostia. Bueno, pues ya soy capaz de sintetizaros todo lo que para mí es esto de la metodología. Vale, y joder, estamos en Euskal Herria, aquí somos cocineros, somos ucaldaris. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez una tortilla de patata? Yo muchas. Tú muchas, ¿verdad? Tú eres putón. Casi todos habéis hecho una tortilla de patata o una tortilla francesa. Vale, os hago una pregunta. ¿Qué 3 ingredientes me diríais que hace falta para hacer una tortilla de patata? Aquí se suelta. No te das cuenta a ti porque te han preguntado muchos. Venga, aquí se suelta. Patata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Huevo? Huevos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y? Sal. Sal es lo otro, lo último. Aceite para freír las patatas. Y luego está la sal, estará la cebolla, el pimiento verde, etcétera, etcétera. O sea, tenemos clarísimo. ¿Qué hacemos? Primero compramos los ingredientes, luego vamos a la cocina, preparamos todos los ingredientes, ¿verdad? Luego cogemos, sacamos la sartén, echamos el aceite, ponemos al fuego, menos fuego, más fuego, hacemos las patatas, luego batimos los huevos, y hacemos la patata de tortilla como Dios. Si la hago para aire llama, que les gusta bien sequita, pues la hago más tiempo, más suave el fuego, etcétera, etcétera. Si la hago para moza, que le gusta jugosita, pues entonces la cojo y la hago jugosita y no la hago seca. Es decir, de una tortilla de patata está claro y sabemos hacerla. ¿Cuál es el proceso?
Cuando vamos a estudiar inglés, claro, el fútbol, la pasta está fuera, aquí no hay un duro, entonces tenemos que irnos fuera, a los entrenadores, etcétera, etcétera. Vamos a la academia de inglés, ¿qué es lo primero que nos hacen? Aparte de pagar la pasta, que soltamos una buena pasta a la matrícula, un examen, cágate, o sea, pago la pasta y encima el primer día toca hacer un examen. ¿Tiene cojones? Pues sí, hacemos un examen. ¿Sabéis para qué? Porque nos evalúan y saben cuál es nuestro nivel. ¿Qué carajo? ¿Y para qué sirve eso? Pues para en función de ese nivel, nos ponen en un nivel, en un curso o en otro, nos dan unos libros u otros, nos dan unas lecciones u otras. Y mi planteamiento es, joder, si en estos ámbitos de la vida planificamos y tenemos método, ¿qué pasa en el fútbol? ¿Cuántas cosas hay que entrenar en el fútbol? ¿Cuál antes, cuál después, en función de las diferentes etapas? ¿Con cuál empezamos cada año, cada mes, cada sesión? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creamos o cocinamos un jugador de fútbol? ¿Cuántas cosas entrenar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tenemos realmente un método? ¿Todos los técnicos de un club tienen metodología? Veréis, yo mi primer partido de fútbol lo vi en este campo, con mi tita y con una mamá ya difuntos, que me traían aquí, veíamos el partido del Arenas, y luego nos íbamos al Bachoca a comer un pincho tortilla. Me acuerdo como si fuese hoy. Y mis primeros partidos de fútbol de verdad los jugué también aquí, porque yo era jugador del Romo, y los tuve que jugar también aquí. Mi pregunta es, ¿cómo hemos generado toda esa vida, la dinámica de formar jugadores de fútbol? Todos en un club, como por ejemplo el Arenas, entrenamos igual. Todos tenemos el mismo criterio. Yo vengo de los clubes humildes y con el tiempo he ido teniendo la gran suerte o la gran fortuna pues, de llegar a otro tipo de clubes, asesorar a entidades y a federaciones pues, importantes, etcétera, etcétera. Pero la metodología es algo que se puede aplicar en cualquier tipo de club, en cualquier tipo de escenario, con cualquier tipo de equipo. Lo clave es saber qué es lo que hay que entrenar. Y eso es lo que yo voy a intentar haceros ver en un repaso rápido de 20 minutos, y os prometo intentar acabar en ese tiempo. La respuesta a todo esto es por el motivo de que creamos Climate Sport. Todos conseguimos coger nuestra metodología, metiéndola en una herramienta informática y conseguir que a día de hoy, en los 5 continentes, se planifique con la metodología que, por ejemplo, aquí muchos y muchas de vosotras habéis estado trabajando durante años. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Pues cambiar un poquito el concepto de la planificación. ¿Sabéis cuál es el método SLM? El sobre la marcha. Voy planificando, SLM, sobre la marcha, se me va ocurriendo. Metemos tareas en el entrenamiento, porque somos tareístas, tenemos una serie de tareas, las de los martes, las de los jueves, las de los viernes, de los que los jugadores tienen necesidades. Nuestros 3 delanteros del equipo son diferentes, tienen diferentes necesidades. El proceso de formación requiere diferentes necesidades. Y eso requiere de una planificación, como hemos estado viendo con los 2 compañeros. Y eso es lo que vamos a plantearnos nosotros. Y nosotros hemos creado una metodología que es, gracias a Dios, y avalada por los diferentes partners principales que tenemos, que son los que nos abren las puertas a nivel internacional. Hemos conseguido que esa metodología que tenemos de formación de jugadores y jugadoras de cualquier nivel, la hemos metido en una herramienta informática, que de manera sencilla y sin que tengamos que estar nosotros, consigue planificar por el mundo. Pero es que además damos una dinámica de formación presencial y también online. ¿Por qué? Porque no damos abasto ni a tantos sitios como nos llaman para ir. ¿Y qué hacemos? Pues una dinámica de consultoría. ¿Para qué? Para que seamos capaces de implantar esos procesos de formación. Este es nuestro método, que voy a pasar rápido, que está avalado en base a unos contenidos, pero fijaros, para nosotros, para formar jugadores de fútbol, hay que entrenar 104 cosas. Ni una más ni una menos, 104 cosas. ¿Por qué? Porque yo empecé a entrenar con 14 años en el Castola San Nicolás, aquí al lado, cuando aquello tenía pelo, pero no tenía ni puñetera idea de lo que había que hacer con mis niños y con mis niñas. Y como el viejillo mío era más listo que la hostia, me decía, Charlie, ojo, estos son pequeños. Entonces, ¿yo qué hacía con ellos? Yo hacía lo mismo que me hacía mi entrenador, Gorka Alquiza, aquí en el Romo, yo lo aplicaba con mis niños, pero el Tacho me decía, ojo, menos tiempo y más suave, que son pequeños. Yo hacía menos volumen y menos intensidad. Y compraba libros, buscaba libros, fui al IBEF, saqué los títulos, saqué todo, pero ningún libro me decía qué tenía que hacer exactamente con mis niños. Entonces empecé a buscar una metodología, empecé a crear una propia metodología, en base a criterios como el de cómo se hace una tortilla de patata, cómo se estudia inglés, cómo nos enseñan a sumar. Primero sumamos números menores de 5, luego números mayores de 5, luego cuando son 2 números los ponemos uno arriba al otro, primero sumamos unos, luego otros, luego entonces podemos saber restar, luego multiplicar, dividir, y entonces será posible hacer funciones de segundo grado. Esto es como querer jugar al fútbol como el Barça, y no sabemos dar apoyos, no sabemos percibir antes de recibir, no sabemos hacer una orientación corporal, no sabemos hacer una serie de cosas que son determinantes en aquello que estábamos diciendo, el concepto táctico. ¿Cómo se hacen jugadores inteligentes? Pues trabajando la táctica individual y la táctica grupal. ¿Dónde fue el primer partido que jugasteis vosotros en vuestra vida al fútbol? ¿Dónde empezábamos a jugar al fútbol? Ahora al fútbol se juega con los dedos gordos. Pero antes, ¿dónde se jugaba al fútbol? Pues en el patio, en la calle. Y en Castola, en el colegio, no jugábamos al fútbol.
¿Con qué sistema jugábamos? ¿Cuántos partidos a la vez se jugaban en el patio de Castola? ¿1? ¿5 contra 5? ¿7 para 7? ¿O jugábamos 3, 4, 5 partidos a la vez? ¿Cuál era el sistema? ¿Cuál era el modelo de juego? No había. Pero nos hacíamos inteligentes. Eso es la percepción del juego, lo que estaban comentando antes los jugadores, los compañeros. En base a eso, para mí, para crear una metodología, son importantísimos en un club que se precie 6 puntos. Las líneas maestras. ¿Cuál es nuestro método? Segundo, proyectos de optimización. ¿Cómo atiendo yo a la necesidad individual y la diversidad de mis diferentes jugadores? Valoración del proceso. No, como yo soy Gary Fullón, el director de metodología del Atleti durante no sé qué años, todo lo que hacemos está fenomenal. Pues no, hay que evaluar constantemente lo que estamos implementando con nuestros jugadores y jugadoras. Canales de comunicación, por muy buena metodología que tengamos, si todo el grupo no va remando en el mismo sentido, el bote se va al traste. Datos, nos estaba comentando antes Ivonne, yo creo que hacen falta datos, pero hace falta datos que luego seamos capaces de analizar. Y por último, optimización de espacios. No todos tenemos las mismas instalaciones. Ahora Lezama es una auténtica gozada. Cuando llegamos nosotros, Gonzalo y compañía, cuando estuvimos ahí, empezamos en el 2000, ya no me acuerdo, ya 2007, Lezama tenía 6 campos, solo había 2 de hierba artificial. Y el 3 y el 5, el drenaje estaba jodido. Pues había turnos a las 7 de la tarde que teníamos 8 equipos y 2 campos para entrenar. Y como aquello, plan A, plan B, plan C, la de Dios. Bueno, pues hay que saber también optimizar espacios. ¿Cómo creamos un método? Yo os voy a plantear 9 puntos. Y lo tengo que hacer de manera muy rápida. Primero, perfil. Antonio nos ha enseñado perfectamente cuál es su idea para él del perfil del jugador que van a plantear en el Atlético. Yo creo que esto es determinante. Saber un perfil general en base a las diferentes áreas que entendemos que son determinantes, como las técnicas, las tácticas, las condicionales, las psicológicas, que tengo una patata. Pero claro, en función de los diferentes puestos, también tenemos que tener diferentes perfiles. Un perfil idóneo y un perfil complementario. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que tenemos que tener claro que en función de las diferentes características determinantes que podemos entender que son claves en las diferentes posiciones del campo, va a haber jugadores y jugadoras que atiendan a esas, pero va a haber otros que no las tengan. Hay que tener también, después de saber qué jugador queremos formar, tenemos que saber cuántas cosas hay que entrenar en el fútbol. Esas 104 que os he dicho que para mí hay que desarrollar para formar jugadores. Para mí hasta los 15 años hay que formar jugadores que tengan herramientas para desenvolverse en el juego. Hay que enseñarles a jugar al fútbol. Y a partir de los 16 años habrá que saber, con los miembros que tengo, con los jugadores que tenemos, cuál es la mejor forma de jugar, cuál es el mejor modelo de juego para sacarle rendimiento a la competición y poder ganar. Y en base a eso, en función de las diferentes áreas, planteamos una serie de contenidos. Luego que hay que saber, en cada una de las diferentes etapas, cuáles de estos contenidos se trabajan más o se trabajan menos. En el ámbito, en las diferentes categorías, los diferentes contenidos, cuáles se trabajan más y menos. Y algo importante, los 3 niveles, lúdico, competitivo, recreativo. Mi hijo Neko jugaba en el Castola, jugaba en el Castola, pero el nivel formativo de Neko en el Castola pues es un ámbito lúdico recreacional, que nada tiene que ver el que tiene Ivonne, nuestro vecino, que pasó de Castola al Guecho, del Guecho al Romo y del Romo al Atleti. Los 3 procesos, los 3 niveles que Ivonne ha sabido o ha marcado en su vida requieren de diferentes tipos de necesidades. Y a partir de ahí es cuando ya empezamos a planificar, y lo voy a pasar rapidito. Los macrociclos, y ya planificamos el año, planificamos los diferentes tipos de mesociclos y nos vamos a la dinámica del mesociclo, que para mí es el primer momento, el primer bloque de planificación que tenemos que concretar las cosas. Estos son aquellos mesociclos que nos acordamos, Chus y Gonzalo y compañía, que con aquel Excel que fuimos currándonos con Alvarito y compañía, pues nos fuimos marcando en el Atleti. ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso que alguien del club tiene que establecer qué hay que entrenar. No el cómo, sino el qué. Porque si no puede ser que el entrenador de Levin B trabaje en cosas muy defensivas, el de Levin A también, el del infantil B también, y el del infantil A, que le gusta trabajar cosas más ofensivas o lo que sea, dice, ostras, si no saben, estos no saben dar los pases seguidos. Alguien del club tiene que marcar la línea de actuación. Por eso estos 2 compañeros están en los clubes que están y son personas de éxito. Porque tienen que establecer cuál es la dinámica de trabajo. Pero, ¿qué es lo que yo pienso? Yo no creo que tengamos que establecer en estos niveles las sesiones ya establecidas. Yo soy de los que pienso que este documento que la gran mayoría de vosotros habéis tenido alguna vez en vuestras manos, porque la Atleti lo compartió con vosotros, es que tenemos que plantearles o darles herramientas. Herramientas de trabajo para poder trabajar esos contenidos que entendemos que son determinantes. ¿A qué suena este documento? Bueno, pues este es el documento que, por ejemplo, en Lezama teníamos, aparte de los ejercicios que los grupos de trabajo trabajamos, aparte de lo que cada uno de los técnicos planteaba, porque yo si tengo que hacer un trabajo, por ejemplo, de un aspecto técnico, y voy rápido para llegar en el tiempo,
Pues yo voy y digo, a ver, para trabajar el remate, ¿cuáles tengo? Pues tengo el 7, el 8, el 9, el 10, y voy a mi tabla y digo, ostras, el 7, el 8, el 9, ¿por qué? Porque de esta base de ejercicios es donde yo puedo seleccionar y diseñar mi sesión de entrenamiento. Mi sesión de entrenamiento, ¿para qué? Para poder llegar a completar esto, nuestros programas de entrenamiento. Ahora bien, claro, no es lo mismo estar en el Atleti o estar en el Alavés que estar en el Galea, como está yo, en el Castola San Nicolás. ¿Por qué? Porque tú cuando aquí acabas completando las diferentes sesiones y los diferentes microciclos, vas archivando, etcétera, etcétera, cuando el nivel formativo de los técnicos es bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque tienen capacidad para poder desarrollar ejercicios, detectar el nivel de partida de los niños y de las niñas, y a partir de ahí aplicar los ejercicios o crear ejercicios adaptados a esa realidad. Porque para mí la clave de la formación son los 3 principios. Principio de adaptación, adaptar todo al nivel de partida de los niños y las niñas. Principio de progresión, progresar según van aprendiendo, van mejorando. Y tercero, principio de continuidad, darle continuidad a lo que enseñamos. Cuando el técnico sabe leer eso, puede aplicar. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los 149 clubes convenidos del Atleti? Bueno, cuando estábamos nosotros eran 149, no sé cuántos son. El único sitio del mundo que yo conozco en el cual todos los clubes de la zona son convenidos del Atleti. ¿Qué pasa? Que todos tenéis un nivel formativo de técnicos de la pera limonera y tienen tiempo y disponen de tiempo como para poder desarrollar sus sesiones, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de los coordinadores de los clubes decís que no les da tiempo a planificar, que no preparan las sesiones? Pues cuando el nivel formativo o la disponibilidad de los técnicos no es tan alta, posiblemente el poder establecer ya las sesiones previamente y poder enseñarles a cómo desarrollar, posiblemente pueda generar que tengan una base sobre la cual empezar a trabajar en su día a día. Y que un club como el Atleti pueda hacer como las cosas que se hacen en el proyecto externo, el poder compartir eso con los diferentes técnicos, pues entiendo que es un avance. A partir de ahí hay que enseñar todo, los diferentes fundamentos, porque hay que saber leer el fútbol, diferentes fundamentos que hay que tener en la táctica, documentos como los que nos han enseñado los compañeros, en el cual saber los diferentes sistemas y modelos de juego, cómo se pueden aplicar. Y a partir de ahí, en las diferentes etapas ya senior, la clave es esto. ¿Cuántas cosas hay que trabajar para entrenar a un equipo, para que mi equipo juegue al fútbol como yo quiero, el modelo de juego? Y no tengo tiempo para debatir qué es un modelo de juego. Pero posiblemente tendríamos aquí debate para saber cuántas cosas hay que entrenar en tu modelo de juego. Aquí tenemos a Manu, tenemos al míster del equipo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuántas cosas tiene que entrenar mi equipo para que juegue al fútbol como yo quiero que juegue? Joder, si yo no tengo claro cuántas, ¿cómo puedo empezar a planificar la pretemporada? Eso es algo que tenemos que plantearnos los técnicos y sentarnos en la mesa con papel y boli y apuntar. ¿Cuántas cosas necesito que mi equipo entrene, mi equipo senior, a partir de juveniles, mi equipo entrene para que juegue al fútbol como yo quiero? ¿Partiendo de qué? De sus características y de mi forma de ver el fútbol. Para mí, según el modelo de juego, entre 24 y 38 cosas totalmente diferentes. Que evidentemente su planificación irá unida a qué? Pues a toda la dinámica de unificar las cargas de trabajo de cada una de las sesiones, el tipo de tarea y, por supuesto, el objetivo competitivo. Es decir, que tengo que estar constantemente corrigiendo mi modelo de juego, perdón que esto vaya como vaya, que esté tan lejos de la pantalla, corrigiendo, desarrollando, adaptando al rival. Y algo que es determinante para mí, y me ha encantado escuchar a Andoni en esa misma línea, pues algo con lo que yo no estaba muy de acuerdo con cosas que se podían estar haciendo. Joder, yo creo que la clave del fútbol base no es elegir un sistema, no es elegir un modelo de juego. A los niños tenemos que darles herramientas. Tenemos que darles herramientas para que si jugamos fútbol 7, sepamos cada uno de los diferentes sistemas y las diferentes posiciones en el campo, qué es lo que nos aporta. En los diferentes sistemas, este jugador es el sheriff del condado y él es la referencia perceptiva táctica para el inicio del juego absolutamente todo. Pero cuando este jugador luego juega con dos, dice, ¡ay Dios! Si este me está molestando, que va por el balonel. ¿Cómo que me está molestando? No, yo tengo que saber cómo jugar solo, cómo jugar con dos, cómo jugamos una dinámica de 3 que puede ser una dinámica de 4 en línea. Pero ¿qué pasa cuando jugamos con dos? ¿Cuáles son mis funciones? Este es el clásico 9, pero este posiblemente no. Es decir, tenemos que saber darle valor a que no es elegir el sistema en función de las características de mis jugadores, sino es utilizar los diferentes sistemas y modelos de juego para dotarles de herramientas a nuestros jugadores para que el día de mañana, cuando ya estén en etapas de rendimiento y tengan que rendir en la competición, se puedan adaptar a cualquier tipo de modelo de juego. Nuestros jugadores que debutaron en Primera División con Joaquín Caparrós jugaban de una manera y tuvieron éxito y jugamos finales de Copa del Rey. Esos mismos jugadores que debutaron con Joaquín Caparrós, después, ¿sabéis quién vino? Marcelo Bielsa, que jugaba al fútbol totalmente diferente de lo que jugaba Joaquín Caparrós. ¿Sabéis cuál fue nuestro éxito desde mi punto de vista?
que con la dinámica formativa que conseguimos implementar, esos jugadores que desarrollaron y tuvieron éxito con Joaquín Caparrós jugando de una manera de fútbol, cuando vino Marcelo Bielsa se adaptaron perfectamente a otra forma de jugar. ¿Por qué? Porque tenían herramientas para poder desarrollarlos. Y acabo ya con esto de una manera rápida. Hemos conseguido meter esto en una herramienta informática, que no me da tiempo a enseñaros, pero que lo que hace es, haciendo clic, 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 consigo que todo ese proceso de entrenamiento me lo dan en un segundo. ¿Cuánto tardamos en planificar una temporada? Pues en un minuto conseguimos planificar la temporada de un equipo. Con una metodología establecida en base a estos criterios, con más de 1200 ejercicios para trabajar esos 104 contenidos, lo que conseguimos es que en un minuto planifico la temporada y en un segundo me voy imprimiendo las diferentes sesiones del día a día. Eso unido al control de partidos, a la valoración de los test condicionales y técnico-tácticos, a las bases médicas, a los términos, es decir, conseguir integrar todo lo que tiene que ver con el proceso de entrenamiento y el proceso de competición en una sola herramienta. Eso es lo que nos está dando de éxito ahora mismo en el mundo, porque de manera sencilla somos capaces de implantar proyectos en el mundo porque no hace falta que llevemos 50.000 entrenadores. Tenemos la metodología, tenemos la herramienta que piensa por ellos y implementamos. ¿Cuál es la clave? Pues implementar una dinámica de formación, ¿para qué? Para que los técnicos sepan desarrollar esa metodología, esos ejercicios. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos un animador para poder desarrollar ejercicios para chicos, para chicas, para hacer la estadística, que ya os enseñaré en alguna otra ocasión, y tenemos el Teacher. El Teacher es una herramienta, una app que hemos creado, ¿para qué? Para esos ejercicios que hemos grabado, clicando, nos va diciendo cómo se hace el ejercicio, cómo se les enseña, cómo se desarrollan los aspectos a incidir. Porque ¿cuál es la clave de esta historia? Pues saber utilizar herramientas. Yo a un carpintero no le puedo decir cómo tiene que hacer un armario empotrado. Le digo, mira, Laguncho, aquí tenemos 3 cachos, este es para mí, este es para mi moza. A mí ponme una barra, ponme 2 baldas, 3 cajones, esto para esto, esto para esto, esto para esto. Con la moza mía habla porque no tengo ni idea qué es lo que quiere, pero habla bien si no tenemos aquí un Cristo de carajo los dos. Yo le voy a decir que utilice el destornillador eléctrico o el manual, o que para poner la balda tiene que utilizar un calibre o tiene que medir por aquí 22 y por aquí 22. No, él sabrá cómo utilizar las herramientas. Es lo mismo que tiene que hacer un entrenador. Un entrenador tiene que saber crear ejercicios, tiene que saber aplicar los ejercicios. Y para poder aplicar un ejercicio, que un rondo me puede servir para 50.000 cosas, la clave para mí está en los aspectos a incidir. ¿Qué conductas tienen que darse en el ejercicio para que el objetivo que yo estoy buscando con este ejercicio se pueda cumplir? ¿Qué cosas tengo que ver en los jugadores? Cuando yo tengo claro eso, poner el foco en algo es súper sencillo. ¿Sabéis lo que pasa? Que soltamos ejercicios, aplicamos ejercicios y fijaros en vosotros mismos. Cada día corregimos cosas diferentes para trabajar el mismo contenido. Ahí está el error. Yo tengo que saber para qué utilizo hoy esta herramienta, para qué utilizo hoy este ejercicio. Y en ese momento es cuando yo puedo aplicar realmente tareas y ejercicios. Generamos una dinámica de formación en la cual con diferentes cursos conseguimos que la gente entienda esto y generamos una dinámica de país. Implantamos proyectos por diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. En Vizcaya, un montón de los clubes han trabajado con esta herramienta, muchos de los técnicos han trabajado con esta herramienta. Bueno, una serie de cosas que ¿qué hacen? Bueno, pues que a día de hoy tenemos proyectos en diferentes partes del mundo y estamos consiguiendo que la metodología que durante tantos años y hoy en día también en muchos sitios y con muchos técnicos se ha estado trabajando en Vizcaya, pues se está trabajando en el mundo. Proyectos como en China, como en Abu Dhabi, como aquí mismo también, con el Ayuntamiento de Guecho, donde estamos. Mediante la DIPU también hemos generado un proyecto hace 3 años y hemos inventado, entre comillas, entre todos los clubes del fútbol femenino, el fútbol 9, algo de lo que nos sentimos súper orgullosos, porque somos el único sitio en el mundo que yo conozco que se juega fútbol 9 y era grande, era grande. Hay otros países donde se juega el fútbol 9, pero se juega en medio campo. Y el desarrollo de ese proyecto que ha hecho, pues que muchas niñas han desarrollado un fútbol en el cual quitamos 33 metros de largo al campo, pero mantenemos el eje transversal. ¿Para qué? Para que la amplitud del espacio pueda ser la adecuada. Y estamos eliminando el espacio en la espalda para que no haya un juego tan directo, para que no haya un juego tan físico y haya mucho más control de juego. Pero como todo, los proyectos van, vienen, otros diferentes tipos de proyectos, y acabo con esto, con diferentes personas más o menos reconocidas, pero si nunca mirar dónde venimos de la calle. Somos del fútbol de la calle, del fútbol de barrio, donde realmente se juega y donde realmente hacemos y disfrutamos de lo que nos gusta. Y por supuesto de nuestra Vizcaya y de nuestra Atleti, que es lo que nos ha hecho ser lo que somos, que es lo que nos ha dado esta pasión y esta cultura en torno al fútbol, y es lo que por ahí también pues, sabemos defender con uñas y carnes, que es lo que nos mola. Os voy a poner un dato. Hace 2 años hice una investigación por esta empresa que, fijaros, lo que evalúan es los jugadores titulares de las 5 ligas más importantes de Europa,
¿Qué porcentaje de jugadores han sido formados en la propia cantera, al menos durante 5 o 6 años? No me acuerdo muy bien cuánto sea. Pues fijaros, el primero es el Atlético, el 64% de los jugadores. La Real, Osasuna, bueno, pues nosotros hemos estado aquí durante años, tanto en el proyecto externo como en el proyecto interno, desarrollando la metodología para este club. Ahora mismo estamos también de asesores deportivos de Osasuna. El Atlético de Madrid fue el primer club que empezó a trabajar en el fútbol femenino con el método Quimet y con la herramienta de Quimet. El Sporting actualmente en su escuela está trabajando con la metodología y con la herramienta de Quimet. Es decir, estamos orgullosos de que muchos de los clubes referentes en el ámbito de la formación a día de hoy, pues de una manera directa, anterior o actual, pues trabajan con nuestra tecnología. Nuestra misión, esta. Y acabo en un minuto. Ver este vídeo, por favor. ¿Tengo que poner el micro? Sí. Parece mentira que seas mi hijo. Veréis, la metodología es la pera limonera. La metodología es la clave para que realmente las cosas que hacemos tengan sentido. Eso es método. El qué, cómo, cuándo y cuánto. De cada una de las cosas. Igual que hacer una tortilla de patata tiene un proceso. Entrenar fútbol tiene un proceso. Y hasta que no nos demos cuenta que hacen falta procesos, pero no de boquilla, sino plasmados, escritos, implementados, que podamos compartirlos con el resto, pues esto irá mejorando porque está mejorando un montón, Iñaki, totalmente de acuerdo contigo. Pero hay mucha gente, fuera de la gente que realmente manejamos el fútbol, que necesita de nuestra ayuda. Porque en ECO, y ahora paso a enseñaros gente que no conoceréis, Itziar. ¿Conocéis a Itziar? Es mi mujer. Dice, este es un normal, ¿qué trae aquí a su mujer en una foto? Mira, Itziar es una jugadora que en su día dejó el fútbol con 33 años porque estaba cansada ya de compartir su historia con niñas de 14, 15 años. Dice, a ver, están hablando de los novietes, están hablando del examen de matemática, no sé qué, yo estoy pensando en tener familia contigo. Itziar jugó en el segundo club más importante en aquel momento de Euskadi, en el Aurrera de Gasteiz. Itziar se pagaba su ficha. Itziar no tenía los mejores entrenadores, les dejaban el campo que les dejaban y malamente. A mí no me gustaría que a Iora y a Suri, a mis hijas, les pase lo mismo que le pasó a Itzi. Y por eso creemos que en Quimet, además de estar trabajando con clubes de alto rendimiento, trabajamos también con la base. Y trabajamos mucho con icastolas y con escuelas. ¿Por qué? Porque creemos que el fútbol es una de las herramientas más poderosas que hay hoy en día para formar. ¿Formar qué? Formar personas. Formar en valores. Algo que a mí me ha hecho, desde mi punto de vista, saber trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque toda mi vida me he formado en este contexto. Algo como un crío como Neko, que es mi hijo, que vino conmigo a la final de Barcelona en esta foto, que perdimos la tercera de estas narices de Messi y de toda esta gentuza, que son encantadores, maravillosos, pero que siempre nos ganaban, nos quitaban la ilusión. Pero aún así, volvíamos súper contentos. ¿Sabéis por qué? Porque el fútbol es más que ganar un partido. Un niño que lo que le gustaba era bailar. ¿Sabéis lo que pasa? Que dejó de bailar. ¿Sabes por qué? Porque el resto de la gente de clase, cuando iba a hacer las exposiciones en junio, se reían de él. Bailar es de chicas. Entonces, ¿qué dijo? Pues dejó de bailar. ¿Y qué era que se apuntó? Al fútbol. Y era flojito, pero iba todos los días, se esforzaba. Eneco nunca va a ser jugador de élite, ni posiblemente juega al fútbol, pero posiblemente sea deportista. Y si no, será persona. Y eso es por lo que nosotros trabajamos. A nivel empresarial hemos conseguido poner, como digo yo, nuestro corsita en la parrilla de salida de la Fórmula 1, en algo que no sabemos. Sabemos de fútbol, pero del mundo de la empresa no tenemos ni puñetera idea, nos estamos pagando más hostias que tontos. Pero bueno, me imagino que andando iremos aprendiendo. Mi pregunta es, esta es nuestra misión, ¿cuál es la vuestra? Si en algo os podemos echar un cable, como Dios, y si no, pues suerte, ánimo, que este trabajo es súper bonito. Espero.
Mis disculpas, yo creo que este formato no era el más adecuado. Hemos visto que todos, cada uno de ellos, podían haber estado una jornada impartiendo su ponencia y yo me siento abrumado. La verdad es que esta cantidad de información pues es un exceso, pero bueno, pues hemos traído a quien hemos traído y el mensaje es este. Pues pasión, ha dicho Gary. Creo que nos hace falta mucha pasión para poder cumplir con los objetivos a los que nos han emplazado. Nos toca el turno de preguntas. Si alguno quiere hacer alguna, levanta la mano, le doy la palabra. A cualquiera de ellos, al que elijáis vuestra pregunta, se la paso. Para mí ha sido un placer. No estás abrumado, entonces, ¿no? No. Vale, será cosa mía. Sí. Sí. Habéis citado por ahí a un tal Seirulo. ¿Esa es una de vuestras principales fuentes de información? ¿O cuál es el Ajax? ¿O todo? ¿O cuál es vuestro referente? Vuestro referente sois vosotros, pero los vuestros. A ver, mira, yo en mi caso, además está aquí Gary. Gary fue la persona que a mí me abrió un poco la mente, ¿no? En el tema del entrenamiento. Cuando dio clase en la escuela de entrenadores, pues él lo ha explicado bien. Yo hacía lo que me habían hecho siempre y él él me abrió otro escenario, ¿no? Luego, evidentemente, esto va evolucionando y aparecen, bueno, Seirulo lleva muchos años, pero bueno, desarrolla una metodología, aparecen los portugueses con la periodización táctica. Al final esto lo que te hace, una vez que abres la mente, que es para mí el primer paso y el fundamental, pues luego hay que estar abierto a todas estas corrientes que vienen. Yo no es tener un referente, decir, voy a seguir esta línea, que esta es la acertada. Como he dicho yo, como expongo, para mí no hay una fórmula mágica. Pero sí que es verdad que hay que estar un poco a la vanguardia, ¿no? Y abierto a todas estas nuevas corrientes que hay. Habrá que coger lo bueno de la periodización táctica, habrá que coger lo bueno del microciclo estructurado, habrá que coger lo bueno del entrenamiento tradicional que había. Yo creo que la clave es open mind y recibir un poco y adaptarlo y darle tu versión, ¿no? Personalizarlo y creer y hacer creer. Ivonne, ¿cuál es tu fuente? Me cuesta identificar. Eso es bueno, eso es bueno. Quiero decir, fuentes son muchas. Tengo, por ejemplo, mucho aprecio por el trabajo, por la visión de los portugueses, porque considero que han vuelto a poner el fútbol en el centro. Nos hemos desviado, como decía antes, creo que en exceso, y no sé de qué manera, si con la intención de darle la vuelta o medio engañar a los preparadores físicos, empezaron a hablar de tensión, duración y velocidad, con ese propósito de trabajar la parte dentro de la dimensión condicional, la parte física, en cuanto a resistencia, fuerza, velocidad, pero desde el juego. Pues, por ejemplo, para mí ha sido una fuente, pero bueno, si tengo que citar a alguien, citaría al que fue mi profesor de fútbol en la facultad, que luego fue mi director de tesis y del que aprendo y espero seguir aprendiendo, porque quizás lo que más me ha aportado es ser capaz de analizar lo que los deportes en general y concretamente el fútbol requiere, ¿no? En qué consiste y cómo dirigir la preparación del futbolista. O sea, insisto en que creo que se nos escapa o se nos va demasiado tiempo en cosas que probablemente sean auxiliares. No sé si Sí, bueno, Ivonne tiene una tesis doctoral sobre el tema que está ahora comentando, que está disponible en las redes. Sí. Y bueno, pues es un enfoque bastante potente, sí, como creo que habéis podido comprender. Quien hablaba era de Julen Castellano. Sí, no lo Julen he Castellano. y tenemos la suerte también de estar con nosotros en el Deportivo Alavés asesorando el primer equipo, también en aspectos metodológicos, de análisis. Gary, ¿alguna pregunta? ¿Algo me digáis? Sí, adelante, por favor. Yo quería, primero soy una persona muy nueva en todo esto, he caído en este mundo del fútbol un poquitín tarde, pero sí que quería compartir con vosotros, sobre todo contigo, Gary, cómo me inició a mí esto en el fútbol, ¿no? Yo el año pasado caí en el Santurce, me dieron una herramienta, que era el Quimet, y gracias a no entender qué coño era eso, hoy estoy aquí, con una pasión y una amplitud de mira sobre la metodología acojonantes, ¿no?
el intentar descubrir qué era eso, ¿no? ¿Para qué era eso? Hoy te entiendo un poco y espero dentro de unos años entenderte un poquito más y tener mi propio, ¿no? Pero simplemente quería compartir esto y la creencia ciega en la formación y en la metodología para ello. Creo que los clubes vizcaínos tienen mucho camino que hacer ahí, mucho. Lo que me aludes, primero agradecerte, porque no has entendido ni hostia. Si estás aquí sin entenderme ni hostia, eso es bueno, ¿no? Igual que le agradezco a Andoni, pues, su percepción también, ¿no? Porque es algo que también por lo menos me llena, ¿no? Antes he dicho que no somos buenos empresarios, eso es verdad, pero al final que cuando uno invierte su tiempo en algo a los demás les pueda ayudar, entiendo que es súper importante, ¿no? Y es un poquito el objetivo que teníamos creando Kime, ¿no? Que solucionar un problema personal de una persona que se divorcia y que no se puede marchar de Vizcaya, entonces no tiene intención de volver al Baracaldo y al River otra vez porque ha metido más horas que era chiquito, dice, pues ¿qué hago yo? Y monto esta historia, ¿no? Y para solucionar un problema personal al final hemos solucionado el problema de muchísima gente. Pues ¿sabes lo que pasa? Que lo que falta es eso. Yo creo que faltan métodos, por eso yo no puedo decir que tengo un referente como tal. Para mí mi referente principal fue mi aita, que es el que me motivó y que me enseñó lo maravilloso que es el fútbol, lo que es compartir un vestuario. Etapas como las que he tenido en el Athletic, que he compartido con un montón de compañeros, en momentos posiblemente no tan fáciles para mí en mi vida, que posiblemente no me hizo rendir al 100% aquella experiencia que tuve, que creo que a pesar de eso, pues creo que aportamos un valor espectacular a lo que ya teníamos de antemano. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Esa pasión que tenemos que tener por formarnos y saber más, cogiendo referencias de todo tipo, pero luego lo que tenemos que hacer es, joder, aplicarlo. Tenemos que aplicar nuestro trabajo, tenemos que leer. Tenemos aquí un maestro como Manu. Yo uno de los primeros libros que leí de preparación física fue el de Álvarez de Villar, el fútbol, la preparación física del fútbol basada en el atletismo. Y uno de los capítulos era el lanzamiento de jabalina comparado con el saque de portero, que dices, vaya chorrada. Bueno, pues para que haya chorradas, o sea, tuvo que haber muchas chorradas para que hoy en día sepamos qué es lo importante. Igual que el test de Cooper, que ahora decimos, no sirve para nada el test de Cooper, pues cuando aquello el test de Cooper era ciencia ficción. Es decir, la clave para mí está en que nos formemos. Y creo que somos las instituciones y los clubes referentes los que tenemos que hacer una apuesta para que lo que te pasó a ti no ocurra a mucha más gente. Y cuando recibimos una herramienta con una metodología, empezamos a entenderla. Porque eso de que cuanto más sé menos, ¿eso sabes lo que quiere decir? Cultura. Eso quiere decir conocimiento. Porque cuanto más aprendemos nos damos cuenta que tenemos que saber más cosas, porque queremos aprender más. Así que yo lo que animaría es a la gente, igual que a ti, a experimentar, a probar cosas y a tener ilusión por querer saber más cada día. Una pregunta por ahí. Sí, adelante, no te veía. No, para Ivonne y para ¿de qué era la edad de lo que se ha hablado, lo que se ha expuesto, y de qué de margen de edad era? Yo, a nivel infantil, Sí. Es común desde el infantil A, que es el primer equipo de la estructura actual del Deportivo Alavés, hasta filial incluido. Para infantiles hasta... Sí, es que no sé muy bien de quién me está hablando. No, vale, perdón. Sí, el planteamiento es común, el planteamiento que he hecho aquí, en cuanto a lo más grueso, que es definir la tarea de base. ¿No tenéis estructura de infantiles para abajo? No tenéis. No, actualmente no. La idea que se prevé creo que es ampliarla, pero esto es herencia de dirección deportiva anterior, que consideraba que había un error excesivamente grande a la hora de seleccionar tempranamente a los chavales, que era muy difícil además de corregir y que generaba, pues, no sé, demasiado daño, ¿no? en los chavales, porque bueno, hay un montón de sesgo a la hora de seleccionar chavales en edades tan tempranas, simplemente por dar algún dato, ¿no? En las canteras actuales, en torno al 70% de los jugadores son nacidos en el primer semestre, cuando llegan a la élite los de segundo recuperan. Eso es porque quizás seleccionar chavales en momentos tan tempranos hace que nos fijemos especialmente en los que están más capacitados. ¿Y cuáles están más capacitados? Los que están avanzados. Bueno, es una política pasada. La contrapartida es tratar de que en esos clubes se entrene mejor, ayudarles a entrenar mejor, en la línea que planteaba, diagnosticando primero cómo entrenan y haciendo planes a medida.
Bueno, de manera paralela también trabajando en formato de tecnificación 2 días por semana con las diferentes edades desde benjamines de segundo año. Es un poco la idea. Gracias. Y para Gary también tengo otra. Venga. Has hablado al final del tema de valores y demás, ¿no? Que es algo importante. ¿Se pueden planificar los valores o solo se puede trabajar como normalmente trabajamos todos, de forma transversal y en base a lo que surge? ¿Se puede hacer una planificación también de trabajar esa...? Planificar, para mí planificar es preparar. Yo creo que cuando hablamos de planificación parece que solo los PDFs planificamos, ¿no? Hay que hacer Excel y organizaciones numéricas, ¿no? Planificar es preparar, es darle sentido a lo que haces. Y claro, la formación en valores no es una dinámica transversal. Transversal es la forma de aplicarlos. Pero primero, para poder saber qué es formar en valores, hay que saber cuáles son los valores que queremos transmitir. Entonces tú no vas a hacer posiblemente un ejercicio para trabajar este valor, pero tú tienes que saber cuáles son los valores que quieres transmitir a tus niños y a tus niñas en las diferentes etapas. Y a partir de ahí, tener claro que en los aspectos incidir de los diferentes ejercicios que vas a trabajar, ahí tienen que ir implícitos esos aspectos transversales. Pero ¿cuántos nos hemos sentado realmente a decir cuáles son los valores? Porque ahora estamos hablando del perfil del jugador del Atleti, ¿no? Y comentaba Andoni, ¿no? Y me hacía gracia porque yo creo que es una de las cosas que en los diferentes clubes que asesoramos, cuando planteamos perfiles, nos ocurre, ¿no? ¿Cuál es la identidad Atleti o cuál es la dinámica de valor o arraigo Atleti, ¿no? Joder, identificar esos valores, decir, ¿qué queremos que sean los valores de Atleti? Hostia, casta, eso es. Bien, vale, pero ¿qué es casta? ¿Qué es casta? Hay que establecer cuáles son esos ítems, cuáles son esas variables, pero luego, ¿sabes lo que es más importante? Hay que establecer cuáles son las conductas que tenemos que observar para poder determinar que esos aspectos son determinantes. Ahí está el kit. El kit está que no solamente es planificar o preparar cosas, sino saber cómo las vamos a analizar y cómo tenemos que contextuarlas. Y a partir de ahí, el poder aplicar eso a una dinámica formativa transversal en toda la dinámica que tú planteas es súper sencillo. Pero desde el entrenamiento hasta la competición, hasta los previos, hasta el día a día. Y eso son cosas que a un club como el nuestro, me refiero al Atleti, aunque también es un poquito de la Alavés, hemos dicho la tema familiar, pues que tiene que tener súper implícito, súper claro, porque eso es lo que realmente nos hace diferentes. Y como estábamos comentando, somos 2,5 millones de vascos. Podemos fichar de donde podemos fichar. Si no le sacamos chispas a lo que tenemos, pues algún día la fuente puede ser que deje de dar agua y igual nos secamos. Señores, hemos pasado las 9, que es la hora. Como me he dado la oportunidad ahora de mirar para allí, pues antes he hablado de la calidad de los ponentes, estoy alucinado de la calidad de los participantes, así que muchas gracias.